Capítulo 161. El equipo de la heroína Charlotte se encontró con el arzobispo Salesius. La noticia de este incidente se difundió rápidamente en la academia, y Alicia escuchó la historia a través de Emily. Como resultado, los 4 miembros del equipo de Charlotte, excepto la propia Charlotte, fueron asesinados. Solo la líder del equipo, Charlotte, sobrevivió, pero ella también resultó gravemente herida, quedó inconsciente y actualmente está en estado crítico. Las manos de Alicia, que estaban unidas con cortesía, están apretadas por la tensión. Sus labios están firmemente presionados como si se mordiera, intentando desesperadamente contener las lágrimas que se forman en las comisuras de sus ojos. Como de costumbre, hoy se evaluó el progreso de Alicia y se completaron todas las inspecciones. Sus ojos están rojos. Está esforzándose por no llorar frente a mí, pero es seguro que lloró sin parar. Cuando escuchó la noticia por primera vez de Emily, me recosté en la silla blanda y miré a Alicia. Ella se quedó allí, sin retroceder, como si estuviera perdida en sus pensamientos o quisiera decir algo. Alicia, ¿cuánto tiempo piensas quedarte ahí así? Hablé en un tono algo reprendedor. Alicia levantó la cabeza pero parecía demasiado abrumada para hablar. La heroína de la coleta, Charlotte, era su mentora y como una hermana mayor para ella, y los miembros del equipo con los que Alicia había pasado las vacaciones de verano. Esto era profundamente personal para Alicia. Seguramente, había formado lazos demasiado fuertes para romper, y el impacto debía haber sido inmenso. Entiendo que un giro tan repentino de los acontecimientos debe haber provocado una tormenta de emociones, pero no hacer nada no cambiará nada. Le había dicho claramente a Alicia de antemano que ordenara sus pensamientos. Para hoy, Charlotte resistió bien. Aguantó alrededor de 2 horas en una batalla a vida o muerte contra un arzobispo que había activado la liberación. Incluso después de que todos sus compañeros de equipo fueran masacrados, Charlotte resistió y esperó refuerzos. Según el testimonio de un héroe que llegó al lugar, Salesius huyó rápidamente una vez que aparecieron los refuerzos. Charlotte, la única sobreviviente, todavía estaba de pie con su espada, pero sus heridas eran tan graves que era difícil creer que aún estuviera viva. Sus ojos estaban desenfocados, huesos torcidos, heridas profundas que exponen la textura de sus músculos. Un brazo amputado yacía cerca, empapado en sangre. Ella apenas se aferraba a la vida, sostenida solo por un débil aura como una vela, parpadeante en el viento. Cuando llegaron los refuerzos y apresuradamente lanzaron magia de curación cerca de ella, fue entonces cuando Charlotte movió los ojos. Una vez que vio un rostro familiar, finalmente dejó ir el último hilo de conciencia al que se había aferrado. Charlotte nunca olvidó que era una heroína y luchó una batalla perdida hasta el final. ¿Estás tratando de desacreditarlo? Charlotte está actualmente en coma, y el brazo amputado no puede ser restaurado, ni siquiera con magia. Su cuerpo está tan destrozado que, incluso después de sanar, nunca podrá continuar como héroe. Además, sus circuitos de maná estaban severamente sobrecargados y sobreutilizados. No podrá controlar el maná nuevamente, ni siquiera con rehabilitación. En otras palabras, la vida de Charlotte como heroína ha llegado a su fin. Era un talento prometedor en sus últimos 20 años, liderando un equipo, pero terminar así no es un caso poco común. Incluso ahora, en algún lugar del mundo, las frágiles vidas de los héroes están siendo extinguidas por Altive. Me disculpo por mostrar tal debilidad, joven maestro. Alicia movió sus labios apretados que habían estado conteniendo las lágrimas. Sus ojos azules aún estaban llorosos, pero no caían lágrimas. Tiene razón, joven maestro. Mi mentora, Lady Charlotte, nunca se rindió y dio lo mejor de sí hasta el final. Si yo, su aprendiz, no puedo superar mi dolor y no hago nada, entonces eso no sería diferente a insultarla. Sí, parece que finalmente lo entiendes. Entonces, ¿qué razón tienes para quedarte aquí? Le pregunté a Alicia qué pretendía, y con el ceño fruncido, habló con firmeza. Quiero volverme más fuerte, joven maestro. Ya estás creciendo lo suficientemente rápido. ¿No fui yo quien dijo que eres una genio loca? Alicia negó con la cabeza lentamente. Rara vez me contradice, pero esta vez parecía decidida. Gracias por decir eso, pero a través de mis experiencias esta vez, me he dado cuenta de algo. Soy débil. Tal como estoy ahora, no puedo proteger a nadie, apenas a mí misma. Oh, levanté las cejas y escuché. Fue bastante audaz decir algo así frente a mí, quien la había entrenado y guiado en su crecimiento hasta ahora. Sin embargo, curiosamente, no me sentí ofendido. Más bien, sentí algo más cercano a la alegría, porque ella finalmente estaba reconociendo la realidad de manera objetiva. Pronuncié en voz alta la verdad que Alicia aún no había dicho. Entonces, ¿quieres decir que no hay nada más que aprender de mí, un mago? Alicia está siguiendo el camino no de una maga pura, sino de una espadachina mágica. Aunque la magia sigue siendo importante, la base de sus habilidades radica en la esgrima. Desde la mitad del primer semestre, cuando pudo manejar la espada como si fuera parte de su cuerpo, dejé de darle consejos o atención sobre la esgrima, enfocándome solo en su magia porque mi guía podría haberla frenado realmente. Joven maestro, por favor no diga esas cosas. Es gracias a su amable guía, como la de los cielos, que he crecido tanto.
pero ahora que has crecido, mis enseñanzas ya no tienen el mismo efecto. Lo sé, solo estaba desahogándome, no le des importancia. Alicia cerró la boca con una expresión triste. No se lo diré, pero la verdad es que había estado esperando este momento. Como muestra talento en la magia maldita, todavía hay mucho que puedo enseñarle, tanto que ni siquiera se ve el final. Pero la esgrima está más allá de mi dominio, y su estructura mágica básica ya ha sido completada. No se debe descuidar la base principal por el bien de técnicas suplementarias. Le dije a Alicia, parece que has encontrado a alguien que puede elevar aún más tu esgrima. Para ser sincera, sí. Alicia añadió algunas palabras cautelosas para evitar malentendidos. Como era de esperarse de ella, se aseguró de no ofender ni a Arterio ni a mí. En resumen, aunque es una pequeña fracción comparado con lo que aprendió de mí, cree que aún hay algo que puede obtener de Arterio y quiere confirmarlo por sí misma. No sé por qué esa idea tan simple le costaba tanto expresarla. El príncipe del reino Osel parece tenerte en alta estima. Incluso viene en persona para darte instrucción. No sé sus intenciones exactas, pero me atrevo a suponer que no le agrado tanto, como piensa que podemos ayudarnos mutuamente a crecer. Me pregunto si simplemente no tienes ni idea o si simplemente no te interesa. Perdón, hablando conmigo misma, ignóralo. De todos modos, el Caballero Dorado, el futuro maestro de la espada, está ofreciendo sus lecciones privadas. No hay razón para rechazarlas, especialmente en un momento como este, cuando las tramas están enredadas y reina el caos. Salesius originalmente debía aparecer por primera vez en el episodio del primer semestre del segundo año, la tragedia de la academia, pero ese plan fue descartado hace mucho tiempo. Salesius ahora actúa activamente en un estado incompleto, manipulado por él. Cardenal Separ es alguien que ama explorar y está lleno de curiosidad. Un científico loco que ve el mundo como nada más que su propio laboratorio. Él es quien creó a la Quimere, el arzobispo Glass Alabolas, un ser que crece, consumiendo otros organismos. Es un cardenal que, aunque no es seguido por muchos arzobispos, es extremadamente, excesivamente, problemático. Mientras otros cardenales están al acecho, observando los cambios que yo provoco, este tipo no puede quedarse quieto y termina creando una variable masiva. Por eso, aunque fue por casualidad, Salesius terminó poniendo a Charlotte en coma. Es un alivio que Alicia aún no conozca la verdadera identidad de Salesius. Si lo supiera, podría haberse quedado tan impactada que no habría podido actuar durante bastante tiempo. Además, Alicia actualmente alberga una fuerte hostilidad hacia Salesius. Las cosas se han vuelto un poco, no, bastante enredadas. El aprendizaje de Alicia sobre la identidad de Salesius debe posponerse por ahora, guardarse para más adelante. De esa manera, ella puede crecer siguiendo el flujo actual sin revelar su identidad. Si el cardenal Separd hace su movimiento activamente, yo también tendré que idear una nueva estrategia y actuar en consecuencia. Mientras estaba brevemente perdido en mis pensamientos, Alicia habló. Estaba reflexionando sobre algo que se apartaba un poco de la conversación, pero ella parecía pensar que estaba deliberando seriamente sobre su situación. Si dices que no, joven maestro, rechazaré sin dudar ni un momento. Estaba a punto de decir inmediatamente que no era necesario, pero en cambio, pregunté para confirmar. Alicia, ¿qué piensas? Mis pensamientos, ¿quieres decir? Sí, te pregunto si crees que podrías obtener el aura roja más rápido recibiendo la ayuda de Arterion. Alicia reflexionó por un momento, luego dio su respuesta. Creo que hay suficiente posibilidad. Una posibilidad, no es una respuesta impulsada por la emoción, sino una respuesta racional. Podría ser que Alicia no esté siguiendo pasivamente a Arterion, el protagonista original, sino que esté intentando usarlo. Sonreí satisfecho y dije, muy bien, haz lo que consideres oportuno. No soy un experto en esgrima, por lo tanto, en lugar de que yo tome su mano y la entregue a otra persona, es mejor que ella, quien maneja la espada, juzgue y actúe por sí misma. Alicia se inclinó profundamente en señal de gratitud. Añadí unas palabras más. Además, las sesiones diarias de entrenamiento con espada serán revisadas drásticamente. A partir de ahora, serán una vez por semana. Será flexible. Aunque esas sesiones se realizaban bajo el pretexto de entrenamiento, en realidad, eran para monitorear su condición y enseñar magia. Ya no es necesario hacer eso a diario. En términos de eficiencia, es mejor destinar ese tiempo y esfuerzo a la esgrima. Seguiré guiándote en magia de maldiciones, pero una vez por semana debería ser suficiente. Joven maestro. Alicia mostró una expresión sombría, su rostro teñido con un poco de decepción, y comenzó a articular un largo discurso, diciendo que estaba agradecida por mi consideración, disculpándose por haberme molestado al tomar tiempo todos los días. Ella seguía y seguía así. La interrumpí a mitad de camino porque no quería escuchar más. Alicia terminó sus pensamientos con una última frase. A pesar de haber escuchado sobre la condición de Charlotte, Alicia se mantiene firme.
En lugar de caer en una tristeza interminable, fortalece su determinación. Seguramente lograré resultados que estén a la altura de sus expectativas, joven maestro. Resultados sobre el proceso. Alicia entendió exactamente lo que yo deseaba. Vargan había enviado a Alicia y ahora estaba solo en la habitación. Continuó revisando la hora mientras lidiaba con la desviación en el curso causada por el cardenal Separd y formaba una nueva contramedida. Sobre la mesa frente a él, rodajas de limón ordenadamente dispuestas en un plato, cuya sola apariencia era suficiente para hacer que uno se estremezca. Su olor distintivo estimuló la punta de su nariz y las glándulas selaíbles. Vargan nos miraba fijamente, con la mente en blanco. Luego, cuando el reloj marcó la hora y cambió el día, Vargan, como si lo hubiera estado esperando, tomó una rodaja de limón y se la llevó a la boca. Durante el último mes, debido a las restricciones de su hechizo único, Vargan había vivido sin mana ni sentido del gusto. No se lo había contado a nadie, ni siquiera a Alicia. En parte porque no quería ver sus reacciones ruidosas, pero había otra razón. Vargan sintió la sensación de limón en su lengua. Al tocar la pulpa su boca, surgió una acidez y un ligero dulzor. Vargan ahora percibía el sabor con precisión. La sensación, sentida por primera vez en un mes, le resultaba de alguna manera extraña y demasiado sensible. Las células de su lengua parecían cobrar vida, vibrando con vitalidad. Con el limón aún en la boca, Vargan respiró hondo. El aroma del limón debería haber intensificado la acidez, pero no fue así. Si su lengua no se hubiera vuelto tan sensible debido a la larga ausencia de sensación, quizás no habría distinguido correctamente entre ácido y dulce. Vargan entendió claramente la razón, el olfato. La restricción para el primer mes fue el gusto. La restricción para el segundo mes es el olfato. Durante el próximo mes, tendrá que vivir sin la capacidad de oler. No es un problema mayor. Después de todo, perder el gusto solo significaba no poder percibir el sabor. Y perder el olfato no causa problemas graves, siempre y cuando tenga un poco de cuidado. Pero, las cosas cambian después de eso. Audición, vista, tacto. Y finalmente, en el último mes, los 5 sentidos que afectan directamente al combate. Por eso Vargan intentaba retrasar lo más posible la revelación de la naturaleza de sus restricciones. Si alguien apuntaba a su vida o a una debilidad, vendrían contra él con todo lo que tenían. Vargan tragó la pulpa de limón que había estado masticando. Al pasar por su garganta, pudo sentir la acidez, pero no detectar el aroma. Una sensación realmente extraña. No puedo leer el movimiento del cardenal Separd. Esto es problemático, pero tampoco puedo dejar de investigar mi hechizo único. Vargan volvió a sumergirse en sus pensamientos. La situación se estaba volviendo urgente. En los 5 meses restantes, no debe de tener el hechizo único que lo vincula. Solo cuando ese hechizo esté completo podrá tomar la iniciativa en los eventos venideros. Capítulo 162. Capítulo 162. Frida había sido convocada por Vargan. Siempre que Vargan la llamaba, era para asignarle una tarea, y esta vez no fue diferente. Frida sabía bien que era útil para Vargan. Después de todo, era la única capaz de manejar el tipo de trabajo turbio y desagradable que no podía hacerse de manera más oficial o pública. Frida no tenía quejas al respecto. Otros podrían decir que la estaban usando para conveniencia de alguien más, pero la compensación que él ofrecía no era para nada pequeña, y el hecho de que hacía cosas que otros no podían, eso en sí mismo era una fortaleza y una forma de competitividad. ¿Y que si mi nombre se mancha un poco, o mis manos se ensucian de sangre? Quedarse limpia sin hacer nada no hace que caigan monedas de oro ni panecillos. Había otra razón también, ganarse su favor. Frida no había renunciado a convertirse en la mujer de Vargan. Aunque fuera la tercera esposa, él era un Chugenars. Después de todo, ¿cuánta riqueza y libertad podría obtener? Y no era solo riqueza u honor. Quizás, solo quizás, algún día, él podría llegar a valorarla como alguien precioso. Mientras Frida caminaba por el pasillo, siguiendo ese hilo de pensamiento, frunció el ceño. De repente, la imagen de esa arrogante hija de Portlet vino a su mente. Esa pequeña chica que actuaba como si perteneciera a la cima y ni siquiera sabía cómo ser agradecida. Frida no deseaba más que atormentarla bajo la apariencia de un accidente, pero no podía. Esa chica era la prometida de Vargan y una figura preciada. Si Frida se pasaba de la raya, terminaría descartada con su desdén. Entre Erika y ella, era obvio quién tenía más valor, no hacía falta ponderarlo. Por eso Frida estaba desesperada por aumentar su propio valor. Aún no podía compararse, pero algún día esperaba alcanzar, aunque sea un poco. ¿Estás aquí? Vargan salió de la arena tras completar el partido de clasificación de octubre. Como era de esperarse, el resultado fue victoria. Desde el inicio del segundo semestre, Vargan había mantenido un primer lugar, inquebrantable. Según las reglas de los combates de clasificación, su oponente también había sido alguien de los rangos superiores, pero no hubo una competencia real. No creerías que acababa de salir de un combate. No tenía ni un rasguño, ni siquiera el más mínimo signo de falta de aliento o sudor. Así de abrumador era. Frida puso los ojos en blanco y miró a su alrededor mientras observaba a Vargan. Alicia, quien siempre lo acompañaba, no estaba por ningún lado. Si buscas a Alicia, está entrenando su esgrima con Arterion. Ah, sí.
Si Alicia no estaba presente, probablemente significaba que estaba a punto de dar instrucciones que no podían decirse delante de ella. Siguiendo a Vargan una vez más, Fride habló con un tono ligeramente decepcionado, como si lo hubiera esperado. ¿Qué tipo de misión me asignarás hoy? Explicaré los detalles una vez que lleguemos. Solo pregunto de antemano, ¿involucra un crimen? Si es así, los riesgos son mucho mayores y el pago se duplica según el nivel. Fride bajó la voz, continuando en un tono juguetón. Su cola de zorro extendida se movía suavemente. ¿No rechazas de plano? ¿Qué audaz de tu parte? ¿Y si te encargara un asesinato? Bueno, eso sería un poco demasiado. Eso sería problemático. Fride dijo que, aunque había crecido en los barrios bajos, nunca había matado a nadie a menos que fuera en defensa propia. Al menos tenía ese nivel de base moral. El tipo que maté en defensa propia intentaba agredirme, solo lo apuñalé por accidente mientras me defendía. Un accidente que, bueno, tomaré nota de eso. Los dos llegaron frente a un laboratorio. A través de la ventana, podían ver que todas las luces estaban apagadas dentro. Vargan abrió la puerta y entró. No estaba cerrada con llave, y la habitación interior estaba tan oscura como se esperaba. Caminaron un poco más y entraron en una sala interior. Las luces también estaban apagadas allí, pero había alguien presente. Fride, cuya visión era más aguda en la oscuridad, reconoció de inmediato quién era. Félix, señor, un descendiente de la famosa familia de esgrima, la casa Yode. Félix Yo de Troa, clasificado en el 10º lugar en las puntuaciones de ingreso, estaba sentado en la habitación. Actualmente en la clase 1A, Félix había sido derrotado una vez por Vargan en un combate de clasificación, pero más allá de eso, había poca conexión entre ellos. Quizás era porque estaban en clases diferentes, pero Fride nunca los había visto hablar ni siquiera escuchado que se mencionaran mutuamente. ¿Por qué alguien que ni siquiera es miembro de Árbol Frutal estaría aquí? Fride miró a Félix con curiosidad. Él sudaba frío, claramente tenso. Su respiración era irregular y se mordía los labios. Como un criminal frente a su verdugo, temblaba visiblemente. Señor Vargan, ¿por qué está aquí Sir Félix? ¿Quién sabe por qué lo crees? Vargan sonrió como si disfrutara el momento, sus ojos serpenteantes escudriñando a Félix. Al encontrarse sus miradas, Félix se estremeció. Vargan sacó un pañuelo blanco y lo desplegó. De dentro, sacó un libro delgado, encuadernado con unas pocas docenas de hojas. Tómalo, Fride. Se lo entregó con naturalidad, y Fride se mostró desconcertada. Le dieron permiso para abrirlo de inmediato, y al hojearlo, se dio cuenta de que no era tanto un libro como una lista. Esto es, información personal de varios estudiantes de la academia. Fride hojeó la lista con un movimiento nervioso. 15 estudiantes, un profesor. La información era muy detallada. No había muchos nombres, pero se enumeraban sus antecedentes, riqueza e incluso sus actividades recientes. Entre esos estudiantes, estaba Félix. Su nombre estaba en la lista. Aún sin poder comprender la situación, Fride levantó la vista hacia Vargan. Fride, esa lista. Lo que dijo a continuación hizo que incluso la normalmente imperturbable Fride se tensara. Es una lista de miembros del culto a la diosa que actualmente se esconden dentro de la academia. Disculpa, Fride estaba atónita. Pensó que debía haber escuchado mal. ¿Una lista de miembros del culto a la diosa? Los dientes de Félix comenzaron a castañar audiblemente. Su ansiedad se intensificaba. Esto claramente no era una broma. La expresión de Fride se volvió cada vez más sombría. Fride, no hay necesidad de alarmarse tanto. Obtuve ese registro de Lucien, quien lideraba la facción sin forma dentro de la academia. Solo pretendo usarlo. Del profesor Lucien, usarlo. Muchas preguntas cruzaron por su mente, pero había una que tenía que hacer. Primero, ¿por qué me estás mostrando esto? ¿El culto a la diosa? Esto estaba en un nivel completamente diferente a sus misiones anteriores. Aunque aún no había recibido una explicación completa, Fride instintivamente percibió el olor a muerte y se volvió cautelosa. Su cola, que antes se movía juguetonamente, ahora estaba erguida. Su pelaje se erizó. Vargan había declarado públicamente que lideraba el esfuerzo para erradicar la infiltración del culto a la diosa en la academia. Y sin embargo, resultó ser el cerebro detrás de todo. Si eso fuera cierto, entonces todo desde el festival él había estado orquestando. Todo con total confianza. Un plan masivo se estaba desarrollando como los engranajes de una máquina. Fride volvió a sentirse sacudida por la dualidad de su naturaleza e incluso sintió una especie de miedo. Esto estaba en un nivel completamente distinto. Fride se había considerado astuta cuando se trataba de engañar y manipular a las personas para obtener beneficios, pero la escala y habilidad de Vargan eran incomparables. Al percibir su mayor precaución, Vargan extendió lentamente la mano y acarició suavemente el cabello de Fride. Su tacto, suave como la seda, era tierno, como para calmar su tensión. Era la primera vez que la trataba así. Preguntaste por qué te estoy mostrando este documento. Su voz, usualmente fría, era cálida como si hablara con un amante. Su leve sonrisa no era burlona, incluso parecía llevar un rastro de afecto genuino. Entonces Vargan dijo, porque confío en ti. Confianza, señor. Sí, y es algo que solo tú puedes hacer. Una tarea que solo Fride podía realizar. Confiar en ello solo era posible basándose en la confianza. Vargan pronunció palabras dulces. Cuanto más escuchaba,
más movía su rígida cola, y parecía como si la tensión se fuera derritiendo lentamente. Sin embargo, Fride no es el tipo de mujer que se deja convencer fácilmente por palabras endulzadas. Trata de mantener la cabeza fría, sabiendo que una vez que termine el caramelo, el veneno oculto dentro se extenderá profundamente en su cuerpo. Entonces, ¿estás diciendo que debería manejar el poder del culto a la diosa? Fride ajustó su mirada y habló. Incluso esta situación actual era solo una actuación. Su afecto estaba con esa mujer, Erika. No hay manera de que mostrara una apertura así tan fácilmente. Eso es algo que Alicia no puede encargarse, ni Erika tampoco. Vargan está tratando de usarla. Si acepta continuar con esto, podría ser cruelmente descartada al final. A diferencia de ellos, ella es la pieza que será exprimida hasta secarse y luego desechada. Quizás por ese pensamiento, ella habló sin querer en un tono un poco cortante. Pero Vargan no respondió con palabras duras. Fride, no digas esas cosas ahora. Desde el principio, nos usamos mutuamente. Yo manipulé a la multitud usándote, filtré información, y tú recibiste dinero a cambio. No desconoces ese hecho, pero ahora muestras una especie de insatisfacción, mientras tienes miedo. Al escuchar las palabras de Vargan, Fride compuso su expresión y atenuó la aspereza de su tono. Aunque mantenga la guardia, no debe mostrar una actitud confrontacional. Está involucrada con el culto a la diosa, y ahora que ha comprendido la forma general de lo que Vargan está haciendo, si rechaza la oferta, él nunca la dejará ir en paz. Una maldición, un familiar. Sea cual sea el método que use, se asegurará de que no pueda moverse. Quizás en unos días, se convierta en un cadáver, arrojado al lago fuera de la academia. Desde el momento en que llegó aquí, no hubo escape. Dejando solo una ligera sensación de vigilancia, Fride pregunta, su mirada rosa, brevemente a Félix, que tiembla en la parte trasera. ¿Y qué hay del riesgo de que el culto a la diosa se vuelva contra ti, Lord Vargan? Por muy capaz que seas, no creo que sea fácil controlarlos como deseas. Fride sabe sobre un incidente reciente. Mientras purgaban el culto a la diosa, Vargan y su grupo lograron descubrir a 2 seguidores más, y cuando usaron bendiciones, él los ejecutó, inevitablemente. En ese momento, ella no le dio mucha importancia, pero ahora lo ve de manera diferente. Vargan había matado audazmente a 2 personas dentro del culto que no le obedecían al revelar sus identidades. Esto creó miedo dentro del grupo y sirvió como ejemplo, además de mejorar su reputación externamente. Aunque les hayas infundido miedo, todavía existe la amenaza de una traición. Por muy alta que sea la recompensa, no soy tan tonta como para apostar mi vida. Lo que dijo Fride fue casi un manual. Nada es perfecto. Definitivamente hay fallas, y en un caso como este, no es solo una falla, es un agujero enorme. Por mucho que quiera ganarse su favor, aceptar una propuesta así es irracional. En ese momento, Vargan sonrió débilmente. Fride, no pueden traicionarme. ¿Qué te hace estar tan seguro? El argumento de Fride no estaba equivocado. Era preciso e impecable. Pero había una cosa que ella pasó por alto, porque su perspectiva estaba fija en una sola dirección, no podía saberlo. Sí, sus palabras son correctas, pero solo desde el punto de vista del héroe. Vargan comparte una parte de su plan. Derribaré la academia. Capítulo 163. Capítulo 163. Los estudiantes de primer año asistían a una clase básica de rituales mágicos. Entre ellos estaba Borg Lanfitosel. La clase se llevó a cabo de manera que permitía actividad libre, y Borg continuaba con sus propios experimentos sobre rituales mágicos en un lugar de su elección. En medio de esto, alguien se acercó a Borg y naturalmente le entregó una nota. Una nota, algo que no recibía desde hacía mucho tiempo. Borg sabía lo que esto significaba. Estaba destinada a entregar noticias específicas a los miembros de la facción sin forma dentro de la academia. Desde que el familiar de Vargan se arraigó dentro de él, prácticamente no había recibido misiones. Pero después de que Vargan tomó el control del poder interno de la iglesia de la diosa, esos mensajes comenzaron a llegarle también. Quien entregó la nota fue Felixio de Troa, un estudiante masculino de la renombrada familia de esgrima Yode. Se fue sin decir mucho. Su expresión pálida era claramente por culpa de Vargan. ¿Cómo terminaron las cosas así? Continuando con su vida diaria, pensó Borg. El profesor Lucien, la figura central de la facción sin forma, estaba muerto, y Fertigle había dejado la academia. Con su partida, la facción sin forma dentro de la academia se había debilitado, visiblemente y había perdido su núcleo. El profesor Khan todavía estaba presente, pero había actuado de forma independiente durante la primera ronda de las elecciones del Consejo Estudiantil, ayudando a un candidato destacado, Resek, y fue descubierto por Clemens, por lo que sus actividades quedaron restringidas. Debido a esta mala conducta, Resek renunció a la elección y declaró públicamente su apoyo a Clemens. Dado que Resek no formaba parte de la iglesia de la diosa, Clemens aún no se había dado cuenta de que el profesor Khan pertenecía a ella, pero los movimientos de Khan estaban siendo monitoreados desde el escándalo electoral. Además, con la muerte del profesor Lucien, la comunicación con el mundo exterior se cortó. La bendición de Lucien había permitido una comunicación temporal entre la academia y el exterior, pero eso ahora no era más que un sueño.
En resumen, la actual facción sin forma dentro de la academia estaba aislada, como una isla. No podían llegar directrices desde afuera, no podía haber intercambios, y, internamente no había un líder que los guiara. Vargan había aprovechado esta brecha y tomado el control, dejándolo sin espacio. Para moverse, no, claro que había resistencia, pero no podían actuar sobre ella. El insecto divino, ¿por qué está causando tanto caos? Borg se agarró la zona cerca del corazón, donde sospechaba que el insecto divino estaba anidado. Vargan había ordenado a la facción sin forma que lo siguiera, afirmando que la academia pronto colapsaría y que esto estaba alineado con la voluntad de la iglesia, de la diosa. Naturalmente, esto no era creíble, ni tampoco algo a seguir, porque seguirían a alguien que no era ni miembro de la facción sin forma ni siquiera seguidor de la iglesia de la diosa. Dos estudiantes mayores de tercer año resistieron ferozmente, intentaron asesinar a Vargan, ya que revelar que él controlaba la iglesia de la diosa, bajo el pretexto de purgarla pondría en riesgo a la iglesia, algo prohibido por el insecto divino. Pero cuando intentaron matar a Vargan, los insectos divinos dentro de ellos se retorcieron como cuando intentaban traicionar a la iglesia de la diosa, desencadenando forzosamente una transformación sin sentido en Altive. Esto vino acompañado de un dolor insoportable. Finalmente, Vargan los ejecutó como ejemplo, y los miembros restantes de la iglesia de la diosa no tuvieron más opción que guardar silencio. Sin embargo, la correlación no tenía sentido. Como estaban conectados la muerte de Vargan y la traición a la iglesia de la diosa, nadie podía entenderlo. No era porque Borg careciera de información en comparación con otros. Si ese fuera el caso, esos estudiantes de tercer año no habrían terminado muertos. Y Félix Yo de Troa no habría entregado la nota con una expresión tan sombría. Veamos qué tonterías han escrito esta vez. Después de que terminaron todas las clases, Borg regresó al dormitorio. Lo primero que hizo no fue cambiarse de ropa, sino revisar la nota que había recibido. La nota, creada usando la bendición de Félix Yo de Troa, era solo un pedazo de papel en blanco para cualquiera que no estuviera autorizado. Para Borg, los caracteres eran visibles. Desdobló el papel arrugado y lo leyó rápidamente. El contenido no era largo, no le tomó mucho tiempo. Una vez que terminó de leer, la nota se incineró espontáneamente. La expresión de Borg se volvió sombría. ¿Realmente creen que somos unos tontos? ¿No es así? ¡Pum! Golpeó con fuerza su puño cerrado sobre el escritorio. Su puño temblaba, sus dientes rechinaban, produciendo ruidos agudos, y los músculos alrededor de su boca se retorcían violentamente. Había pensado que nada podría ser peor que Vargan jugando con el poder de la iglesia de la diosa, pero esto era peor. Ride, te están hablando de esa ladrona insignificante, jajaja, jajaja, no es miembro de la iglesia de la diosa, ni siquiera miembro de la facción sin forma, y ahora ni siquiera es noble. La nota contenía un mensaje unilateral nombrando a Fride como la nueva líder de la actual facción forma y exigiendo su aceptación. Borg era un devoto seguidor de la diosa y llevaba el orgulloso nombre de la familia, Lanfit, y aún así Vargan pretendía convertir a alguien como él en un perro callejero de los barrios bajos. Ese maldito Vargan, no morirás en paz. La diosa ve todos tus pecados y un día, una purga sangrienta. Uek. Abrumado por la emoción, Borg imaginó involuntariamente a Vargan y comenzó a irradiar intención maliciosa, pero poco después se encogió como un bicho bola y empezó a temblar. Su cuerpo había aprendido, tras innumerables repeticiones, cuando llegaría el dolor. Los pensamientos negativos sobre Erika o Vargan activaron la maldición y causaron dolor. Era la maldición que Vargan había grabado, se activaba y apretaba su agarre. Pronto, el dolor insoportable se extendería por todo su cuerpo. En ese momento, Borg incluso podía estimar el momento y la intensidad del dolor. Tembló violentamente, preparándose. Comenzó a rodar por el suelo. Sentía como si el insecto divino estuviera royendo su cuerpo. La agonía ardiente lo atacaba tan ferozmente que quería morir. Borg notó algo extraño. La duración fue corta. Con ese nivel de resentimiento, el dolor debería haber durado mucho más tiempo, pero se detuvo. Y no solo eso, un error. No, eso no podía ser. No era bueno, y ciertamente no era algo de lo que sentirse orgulloso, pero Borg podía ser llamado un especialista en dolores de maldiciones, capaz de evaluar con precisión la naturaleza de las maldiciones condicionales. Había sido atormentado demasiadas veces para contarlas. Se había revolcado en el suelo más de 200 veces, no había manera de que no pudiera distinguirlo. No dolió tanto como pensé porque Borg puso los ojos en blanco. Al mismo tiempo, puso su mente en movimiento, ampliando el alcance de sus pensamientos. Finalmente, sus pensamientos se anclaron en un lugar. La maldición se está debilitando. Llegó a una conclusión. En el momento en que la noche comenzó a caer tenuemente, Erika Portlet-Troa se dirigía a la habitación de Vargan. No era una reunión precisamente programada, pero le había dado un aviso aproximado, por lo que no era una visita inesperada. Desde el festival, los pensamientos de Erika sobre Vargan se habían vuelto más complicados. Debido a los comentarios innecesarios de Bantlo, su corazón estaba a la deriva sin rumbo. ¿Qué podría haber un malentendido entre Chogenars y yo?
¿Qué tipo de malentendido? ¿Está diciendo que no estamos viendo algo que está ocurriendo ahora mismo? Erika siguió caminando, con la mente llena de preguntas. Antes de darse cuenta, había llegado cerca de su habitación, y pronto, Erika soltó una risa hueca de incredulidad. Justo cuando se abrió la puerta de Vargan, la mujer que salió fue Fride. Si hubiera sido Alicia, podría haberlo entendido, pero esa mujer zorra a esta hora, quizás gracias a eso, su mente antes nublada de repente se aclaró. Fride también miró de reojo a Erika y abrió la boca. Aunque la academia promovía la igualdad, era costumbre mostrar al menos una cortesía básica al enfrentarse a un noble de alto rango. Sin embargo, Fride fue insolente. No te preocupes, Lady Erika. Lo que te preocupa, desafortunadamente, no sucedió en absoluto. ¿Qué? No frunzas el ceño así y si se forman arrugas en esa hermosa frente y eso hace que el afecto de Lord Vargan se desvanezca. El tono de Fride era más agresivo de lo habitual. Como para demostrar que ya no tenía que retroceder, fue insolente. Aunque Erika ya sabía que Fride albergaba sentimientos negativos hacia ella y tenía la mirada puesta en Vargan, esta fue la primera vez que mostró tal hostilidad. Tan abiertamente. ¿Ha cambiado algo? Erika estaba desconcertada, pero aún más intensa y abrumadora que esa confusión. Era otra emoción. Erika habló, teñida de furia. Te has vuelto loca, ¿verdad? La temperatura del aire bajó bruscamente. Partículas de hielo, reaccionando a la ira de Erika, parecían a punto de convertirse en afiladas lanzas para disparar en cualquier momento. Aunque Fride percibió ese aura, no bajó la cabeza. En cambio, levantó una comisura de los labios como diciendo, mira, y se encogió de hombros. En un mundo donde no puedes sobrevivir sin volverte loca, yo me volví loca hace mucho tiempo. Fride intentó disimularlo con una respuesta juguetona, pero su voz no fue menos que feroz. Nunca quise inclinarme ante ti desde el principio. Erika entendió lo que quería decir. Con eso, Erika estaba segura. Algo había cambiado entre Fride y Chugenars, y Fride ahora contaba con su apoyo, lo que la animaba a actuar de manera tan temeraria. Sí, esto no fuera la academia. Un plebeyo, y además de los barrios bajos, respondiendo a la segunda hija de la familia Portlet habría sido inimaginable. Erika normalmente no solía ostentar su estatus noble, pero en este momento, la nobleza arraigada en ella desde la infancia se despertó con fuerza. Mientras Erika permanecía en silencio, Fride intentó pasar junto a ella sin enderezar sus labios torcidos. Miró de reojo, comprobando la reacción de Erika, resistiendo su ira por el bien de la dignidad noble. Fride vio que las largas pestañas de Erika temblaban levemente y sintió una emoción casi triunfante. Las dos mujeres, caminos divergentes. Antes de que Fride se alejara por completo, Erika añadió una palabra. No sé qué clase de tonterías están tramando tú y Chugenars. Fride giró ligeramente la cabeza. Los ojos de Erika, como cristales de hielo, la miraban fijamente. La temperatura ambiente siguió bajando, ahora por debajo del punto de congelación. No quiero saber, y no voy a indagar en ello. Erika habló así, sus pequeños labios seguían moviéndose. Pero no te engañes. La ira que apenas contenía, el frío extremo que se filtraba desde debajo de esa presión, manteniendo su noble dignidad, habló. No eres más que alguien completamente utilizado por Chugenars. Así que si no quieres sufrir mucho, conoce tu lugar y no te rebeles. Erika no pronunció esas palabras en voz alta, pero Fride no era lo suficientemente sorda como para no captar su implicación. Sus miradas se cruzaron. Se estaba librando una guerra sin espadas entre ellos. Un intenso ida y vuelta, y la primera en retirarse fue Fride. Se dio la vuelta y reanudó su camino, apretando los molares mientras hablaba. No soy la única que está siendo utilizada. Nos estamos usando mutuamente. Palabras escupidas como una luchadora tenaz. Con eso, Fride desapareció, y Erika giró la cabeza para mirar la puerta de Vargan. Erika, muy molesta por Fride, consideró brevemente darse la vuelta y regresar a su habitación en lugar de girar la manija. Pero había venido aquí con un propósito. No importaba lo molesta que estuviera, no era lo suficientemente tonta como para dejar que las emociones retrasaran el progreso. Erika cerró los ojos lentamente y exhaló. Después de calmar su corazón, intentó mantener una expresión serena y giró la manija. Sin embargo, te has tardado bastante, Erika. Vargan, sentado en una silla, pronunció su frase como si hubiera estado esperando. Al ver a ese hombre arrogante, la ceja de Erika se contrajo reflejamente. Hacía mucho tiempo que no sentía una ira tan profunda surgir desde lo más hondo al ver a Chugenars. Capítulo 164. Capítulo 164. ¿Interrumpí algo innecesariamente?, dijo Erika mientras escaneaba los alrededores con los ojos entrecerrados. Una habitación excesivamente ordenada, sin nada fuera de lugar. Aunque era la primera vez que entraba en la habitación de Chugenars, todo estaba dispuesto con precisión, quizás porque Alicia la había limpiado o debido a su personalidad perfeccionista que requería que todo estuviera alineado correctamente. Sea cual fuera la razón, la habitación parecía haber sido arreglada artificialmente, para impresionar más que para relajarse. Vargan se encogió de hombros y rió suavemente. Para nada. Ese gesto y expresión. Así que al final te estaba imitando. ¿De qué estás hablando? No, no es nada. Intentando olvidar su conversación con Fride, Erika se sentó en el asiento.
preparado frente a él, quizás debido a su pequeña estatura, aunque estaba sentada en una silla de la misma altura que la de Vargan. Sus niveles de mirada eran diferentes. Vargan naturalmente le ofreció té, que Erika rechazó. ¡Qué lástima! Vargan bebió su té solo. Erika lo miró con ojos agudos y sin resolver, y cuando no dijo nada, Vargan preguntó: ¿has olvidado que acordamos tratarnos como extraños, dejando de lado las relaciones pasadas? Ah, esto no es un problema pasado anticuado, es una emoción fresca que acaba de suceder hace unos momentos, así que no cuenta. Las primeras impresiones pueden ser malas, ¿verdad? Bueno, no estás equivocada. Vargan no mencionó la discusión que ella tuvo con Fride. Erika tampoco planeaba discutir con él, así que cerró los ojos en silencio para reprimir su enojo y fue al grano. El resto del calendario de la elección para presidente del Consejo Estudiantil ya está establecido. Lo escuché por encima. La segunda selección es el próximo lunes, y la elección final es el lunes siguiente. ¿Estás bien informado? Vargan respondió que sería extraño no saberlo siendo miembro del electorado, y Erika continuó: ahora necesitamos empezar a movernos en serio para la elección. Estoy segura de que lo manejarás bien, pero Alicia y yo también formamos parte del electorado. Así que he estado pensando en algo. Erika expuso el plan que había preparado. Vargan no la interrumpió y escuchó con calma. Una vez que terminó su taza de té, la explicación de Erika también llegó a su fin. ¿Qué opinas? Creo que es un plan sólido. Como dices, no está mal. Si procede según lo planeado, probablemente tengamos un 50% de posibilidades de ganar. ¿Es un número vago? ¿No estás satisfecho con él? No. Creo que es la estimación óptima dada tu situación. Si me preguntas si estoy satisfecho, entonces diría que sí. ¿Por qué suenas como si estuvieras hablando con un subordinado? Erika cruzó las piernas y entrecerró los ojos en forma de lunas crecientes. Luego lo desafió: si tenía una mejor idea, debería expresarla. ¿Una mejor idea? Sí, tengo algo en mente. Vargan sonrió suavemente. Al ver esa sonrisa, Erika frunció el ceño involuntariamente. Esa expresión siempre aparecía antes de que él dijera algo absurdo. También tenía que hablar con él sobre Francesca, y tenía la sensación de que esta conversación sería larga. Con eso en mente, Erika escuchó mientras Vargan continuaba. Sin embargo, a mitad de sus comentarios, Vargan nuevamente fue más allá de lo que ella esperaba, dejando a Erika desconcertada. Así que, después de que termine la segunda selección, estaré fuera de la academia por 3 semanas. ¿De qué demonios estaba hablando? Ni siquiera era vacaciones, y él iba a estar fuera de la academia. Y no estaría aquí el día de las elecciones. Entonces, ¿qué pasará con el debate programado para el día anterior? Vargan miró a Erika, que estaba con los ojos muy abiertos de incredulidad, y añadió: además, una vez que toda la elección haya terminado, Erika, te mudarás a donde estoy yo y te quedarás conmigo durante 2 semanas. ¿Qué? Vargan sonrió tan dulcemente como siempre. Vamos a hacer un pequeño viaje. Una variable introducida por el científico loco Cardenal Separ. Vargan, en respuesta, tenía la intención de actuar de forma independiente mientras dejaba el episodio de las elecciones a los principales protagonistas. No. Louise, sentada en su oficina privada, rechazó de plano la propuesta de Vargan. No entiendo. Vargan respondió sin vergüenza, insinuando que la profesora Louise estaba equivocada, y soltó un largo suspiro antes de hablar. El próximo martes, saldrás con tu prometida. Erika, está bien. Se ha levantado la prohibición de salidas para el primer semestre, y aunque todavía existe el riesgo de problemas como la última vez, eso puedo aceptarlo. Pero, ¿qué? ¿No volverás ese día sino 3 semanas después? Louise miró a Vargan con unos ojos que decían que aquello era la tontería más ridícula que había escuchado en su vida. ¿De verdad crees que voy a aprobar esto? No lo habría mencionado si no esperara que lo aprobaras. Hice la vista gorda con tus ausencias en el primer semestre y ahora quieres simplemente no volver en absoluto. Debería haber cerrado esto desde el principio. En ese momento, el arrepentimiento era inútil. En el primer semestre, Louise había sido quien aprobó la audaz declaración de Vargan de faltar a clases, ya que él había calculado que no afectaría sus calificaciones. Por supuesto, eso fue bajo el pretexto de un entrenamiento a puerta cerrada y con Alicia supervisando su estado. Esta vez, sin embargo, era diferente. Estar fuera tanto tiempo significaba que no podían asignarle personal, lo que dificultaría su protección. Mientras Louise se sujetaba la cabeza adolorida, Paula, que había pasado por la oficina, mordía una manzana y habló. ¿Encontraste otra mazmorra o algo así? Paula había trabajado anteriormente como tutora privada de Vargan durante su periodo de prueba y había ido a la mazmorra Naes cerca del pueblo Rubit con Alicia y Bran. Vargan la miró brevemente, luego volvió a mirar a Louise y dijo: no hay que preocuparse por el electorado. Me iré después de la segunda selección, y Erika solo se irá una vez que toda la elección haya terminado. Eso también es un problema, pero, me estás dando otro maldito dolor de cabeza. Espera, me estás ignorando, así que ahora estás mucho más cerca de tu asesora Louise que de mí. Está bien, lo que sea.
Paula hizo un puchero, sacando los labios, pero Vargan la ignoró y continuó. También he preparado un sustituto para que me reemplace durante mi ausencia. Vamos a escucharlo. ¿Quién? Lien. Él me reemplazará durante el debate electoral y el día de la elección. ¿Ustedes dos eran tan cercanos? No lo creo. Louise se presionó la frente, con los ojos brillando intensamente. ¿Acaso has hablado con Liam sobre esto? No necesito su consentimiento. Ese tipo simplemente tendrá que hacer lo que yo diga. Entonces ni siquiera has obtenido su acuerdo. Liam no tiene otra opción que seguirme, así que no tienes por qué preocuparte. Por eso, estudiante destacado, creo que has olvidado que esto es academia. Louise dijo que Vargan no debería tocar a otros estudiantes debido a las diferencias de estatus social. Vargan respondió que no se trataba de estatus social, sino de razones justas y equitativas, por lo que ella no debía preocuparse. Quizás porque Vargan habló con tanta confianza y llevó la conversación, la atmósfera cambió gradualmente para hacer que Louise pareciera la extraña. Vargan no es un estudiante que pueda ser disciplinado con palabras. Louise lo sintió de nuevo y dejó escapar otro largo suspiro. Obviamente debe saber que la reputación de academia se ha debilitado, debido a los exámenes de fin de semestre y al festival del primer semestre. Es un momento para tener cuidado, pero en tiempos así como podría enviarlos a todos fuera, y por un largo periodo de 3 semanas además. Ser razonable hectómetros, especialmente porque Vargan había matado a varias figuras de alto rango, incluyendo a algunos individuos a nivel de obispo e incluso al arzobispo Sagan. El hedor de la muerte sin duda se pegaría a él más fuertemente que a otros. Así que al final, la seguridad es el mayor problema. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, eso es correcto. Si ese es el caso, entonces no hay ningún obstáculo. Soy un Chugenars, aunque seas un Chugenars. Además, tengo refuerzos fuertes para protegerme durante esas 3 semanas. ¿Refuerzos? Como la conversación no iba por donde ella quería, Louise, que había tomado un cigarrillo y se lo había puesto en la boca, mostró interés. El hecho de que los mencionara por separado del nombre Chugenar sugería fuertemente que estos refuerzos eran individuos independientes. Sí, y casualmente son las personas más famosas actualmente en Brutenberg, la capital del Imperio Troa. ¿Quiénes son? Maderero, una gran guilda de cazadores que ha surgido recientemente con prominencia. Maderero es la guilda de cazadores liderada por Bram, el esclavo de batalla y fiel servidor de Vargan. En sus primeras etapas de fundación, se invirtió un capital significativo de los Chugenars, pero esa deuda ya ha sido completamente saldada. Ahora, ha crecido lo suficiente como para rivalizar con otras guildas de cazadores prominentes que se mantienen firmes en esta tierra fértil, y Vargan ya no está involucrado directamente en sus operaciones diarias. La persona responsable de dirigir esta enorme empresa es un hombre con gafas redondas, Carlos. Él fue el primer talento reclutado por Vargan, quien estableció Maderero y movilizó a Bram. Carlos tenía cálculos de ganancias y pérdidas increíblemente rápidos y una aguda capacidad para leer el campo, lo que lo hacía la persona más adecuada para los asuntos internos entre todas las personas que Vargan conocía. Normalmente, Carlos nunca mostraba un aspecto desaliñado, ni siquiera ante aquellos que lo conocían bastante bien, excepto Bram, el jefe de la guilda. Como alguien que supervisa una gran guilda, nunca mostraba comportamientos indignos como bostezar ampliamente. Era un hombre que parecía amable pero calculaba fríamente tras bambalinas. ¿Qué dijiste? La boca de Carlos se abrió de par en par. Incluso la lengua en su boca parecía rígida por la tensión. Bram, ¿es verdad lo que acabas de decir? Es verdad. Lord Vargan viene aquí. Bram soltó esta noticia impactante con su tono directo. Detrás de él colgaba la lanza de primer rango que le había otorgado Vargan. Carlos se acomodó las gafas torcidas y preguntó, ¿cuándo viene? Carlos había comunicado con Vargan a través de una esfera de cristal, pero nunca lo había conocido en persona. En Brutenberg, y más ampliamente, en el mundo, se creía que Bram era el maestro de Maderero y Carlos manejaba los asuntos internos, pero estrictamente hablando, eso no era correcto. Vargan Chugenars Troa era el verdadero maestro y fundador de Maderero. Este hecho era un secreto muy bien guardado, conocido solo por un pequeño grupo dentro de Maderero, incluso entre los ejecutivos seleccionados personalmente por Vargan. Además, Carlos sentía una admiración casi reverencial por Vargan. Aunque él mismo no hubiera viajado por el mundo, Vargan tenía la habilidad y el ojo para descubrir y reclutar talentos ocultos. Carlos fue uno de esos casos. Hace un año, era completamente desconocido para el mundo, pero Vargan lo reclutó a través de Bram y lo puso en el centro de Maderero. No solo era impresionante la visión de Vargan sobre su potencial, sino que su capacidad para ejecutar planes y sacar a relucir los talentos de los demás era aún más extraordinaria. Ese era Vargan. Para Carlos, Vargan no era solo un jefe, sino un ser omnipotente. Por eso, Carlos estaba extremadamente tenso. Cuando Carlos preguntó cuándo llegaría Vargan, Bram respondió brevemente. Sacó el globo ocular de un familiar contenido en un frasco transparente. Ahora, ¿quieres decir que acaba de salir ahora? Desde la academia hasta aquí, incluso a máxima velocidad,
tomaría 2 días. Sí. El espacio se distorsionó. Bram inmediatamente se arrodilló y bajó la cabeza. Carlos, que reaccionó lentamente, observó torpemente la grieta. Desde el espacio distorsionado, apareció un hombre alto. Llevaba un uniforme escolar, prueba de que era un estudiante de la academia. Era delgado e incluso hermoso, pero se podía notar por su porte que su cuerpo estaba armoniosamente tonificado con músculo debajo. Ojos agudos y pupilas negras como el azabache, cabello bien arreglado y un leve aroma a perfume de alta gama dejaban claro que era un noble. Carlos lo reconoció al instante. Sin duda, era él, el hombre con el que solo había hablado a través de la esfera de cristal. Este era él. Tú eres Lord Vargan. Así que esta es la primera vez que nos vemos en persona. Vargan saludó ligeramente a Bram y miró a Carlos. Pronto, un destello de disgusto cruzó esos ojos negros como la noche. Cuando Carlos lo notó, Vargan no reprendió, antes de que él tuviera oportunidad de corregirse. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte ahí con la espalda tan recta? Vargan, como era de esperar, era un hombre con un sentido de propiedad profundamente arraigado. Capítulo 165. Cuando chocan las espadas. En ese instante fugaz, los espadachines concentran toda su fuerza mental mientras empuñan sus hojas. Un puro duelo de acero sin el uso de aura. Khan. Con un solo y claro sonido resonante, los dos hombres aumentan la distancia entre ellos y se observan mutuamente. Eres rápido, te lo concedo. Parece que te haces más rápido cada día. Caimán habló con un tono de envidia, pero su boca áspera se curvó en una larga sonrisa. Lien, que era su oponente, simplemente respondió con una pequeña risa y cerró la distancia de nuevo. Lien y Caimán continuaban su entrenamiento en la sala de esgrima. Desde que Vargan los había emparejado, habían estado perfeccionando sus habilidades el uno contra el otro siempre que tenían tiempo. Luego, cuando el entumecimiento en sus manos de espada comenzó a volverse doloroso, Lien enfundó su espada y comenzó a prepararse para irse. ¿Ya te vas? Caimán preguntó con un tono que sugería que no habían practicado lo suficiente. Sus ojos estaban llenos de insatisfacción. Lien entendió cómo se sentía, pero respondió que no se podía evitar. Terminé convirtiéndome en miembro del comité electoral de Difelia en lugar de Vargan. Oh, cielos, ¿cómo pasó eso? Exactamente eso es lo que me pregunto. Lien esbozó una sonrisa incómoda. El día que terminó la segunda ronda de selección, Vargan llamó inesperadamente a Lien y de repente le dio una tarea: asistir en la elección de Difelia en lugar de Vargan. Cuando Lien escuchó eso, parpadeó confundido, preguntando de qué estaba hablando de repente, pero Vargan no parecía estar bromeando. Lien, estoy seguro de que sabes un poco sobre lo que el cardenal Separd está tramando. Lien, habiendo leído la novela original, sabía que la hermana de Alicia, Salesius, estaba bajo el control de Separd, el científico loco. Además, aunque solo brevemente, ella había luchado contra el equipo de Charlotte, quienes alguna vez fueron sus mentores, y les infligió un daño devastador. Tengo la intención de eliminar las oportunidades fatídicas que Separd está destinado a obtener. Las oportunidades fatídicas que Separd obtendría, en otras palabras, eventos o individuos que le son ventajosos. ¿Qué estaba pasando alrededor de este momento otra vez? Vargan no le dio a Lien tiempo para reflexionar profundamente e insistió en que todo era para un mejor final. Un mejor final. Mientras Lien repetía esas palabras en su mente, recordó el momento durante el festival cuando Vargan mató personalmente a Francesca. Vargan ciertamente había salvado muchas vidas hasta ahora, y Lien había comenzado a creer que lo había malinterpretado. Pero, ver cómo asesinaba a Francesca trajo de vuelta la duda. Para ser exactos, Lien se dio cuenta de nuevo de que, aunque él y Vargan pudieron haber crecido en circunstancias similares, sus formas de pensar y resolver problemas eran completamente diferentes. Usar la muerte de Francesca para manipular a la gente, matar a una persona, incluso a un criminal, sin pestañear. Se preguntaba si no habría una forma más justa, pero, en cualquier caso, dado que Vargan había resuelto un problema que Lien no había visto, decidió mantenerse callado. No hay necesidad de pensar demasiado, no es mejor que la santa se convierta en presidenta del consejo estudiantil que Clemens. Aunque el festival le había hecho dudar, esta era una de las razones por las que Lien no había rechazado la propuesta de Vargan. Dejando de lado todas las demás complicaciones, una academia dirigida por Difelia se alineaba más con los ideales de Lien que una dirigida por Clemens. Mientras yo trabajo para debilitar las futuras fuerzas de Separd, tú haz que la santa sea presidenta del consejo estudiantil y apoya a la academia. Te daré un manual, para que incluso alguien tan lento como tú no lo encuentre difícil. Vargan le entregó a Lien un folleto detallando qué acciones debía tomar durante la elección, como utilizar el comité electoral, un esquema general de los debates y los temas clave que probablemente plantearían Clemens y Arterion. Al ver esto, Lien quedó atónito. Era como si Vargan hubiera memorizado cada línea del arco original de la elección. Incluso incluyó 3 planes de respaldo en caso de variables inesperadas. Su perfeccionismo parecía casi excesivo. Al mismo tiempo, quedó claro por qué Vargan había confiado esta tarea a Lien en lugar de a cualquier otra persona. Sería imposible idear un plan tan detallado sin vislumbrar el futuro. Además, incluso si los acontecimientos variaran ligeramente, Lien, quien ya había vivido una elección, podría
podría manejarlo con mayor destreza. Bueno, ahora no tengo otra opción. Habiendo terminado de prepararse para asistir a la reunión del comité electoral, Liam soltó un profundo suspiro. Vargan incluso había dispuesto amablemente un coche y un sistema de navegación, no podía simplemente ignorarlo, aunque aún se sentía inquieto. Oye, no sé si eso te consuela, pero no es un alivio que el capitán Vargan haya pasado limpiamente la segunda ronda antes de irse. No estás equivocado. La misión que ahora enfrentaba Liam era concluir lo que Vargan había comenzado. Sus oponentes Clemens y Arterion eran dos muros formidables, pero no podía echarse atrás ahora. Muy bien, intentémoslo. Decidido a pensar positivamente, Liam avanzó. Sus pasos reflejaban el peso de la responsabilidad que llevaba. La sede principal del gremio de cazadores maderero, ubicada en Brutenberg, la capital del Imperio Troa. Sentado en una silla lujosa en una de las habitaciones de invitados, hablé. Eso debería ser suficiente para el estado actual de maderero. El gremio está creciendo de manera constante sin defraudar las expectativas. Mientras elogiaba sus esfuerzos, Carlos y Bran se inclinaron profundamente desde la cintura. Especialmente Carlos, ya que antes había expresado mi descontento, ahora se inclinaba aún más rígidamente. Hice un gesto leve para que levantaran la cabeza. No estaba aquí solo para confirmar el crecimiento del gremio. Eso era un asunto secundario. El problema principal estaba en otro lugar. Bran, ¿cuál es la situación en el desfiladero Seyman? Tal como predijiste, está ocurriendo un fenómeno de resonancia muy débil. ¿Aún no has localizado el lugar exacto? No, pero tenemos una pista. No esperamos que tome mucho tiempo encontrarla. Fuente, ya veo. Mientras Bran y yo conversábamos, Carlos se ajustó las gafas y parecía cauteloso. Como era un asunto que solo le había instruido a Bran, tenía sentido que él no lo supiera. Pero ahora no había razón para ocultarlo, Carlos también necesitaba saberlo. En aproximadamente 2 semanas, o tal vez 10 días si somos rápidos, aparecerá una mazmorra. ¿Una mazmorra, dices? Carlos abrió los ojos con sorpresa, lo suficiente para que se le frunciera el ceño. Un lugar misterioso lleno de monstruos, tesoros o reliquias. Una mazmorra que había estado oculta bajo tierra de repente aparece en el mundo, como si siempre hubiera estado allí, de forma natural. Incluso en los terrenos más complicados y enrevesados, estos fenómenos surgen como si surgieran de la nada. Cazadores de todo el mundo, naciones e incluso la iglesia, se apresuran a tomar posesión preventiva de las mazmorras. Pero las señales precursoras son tan tenues que detectarlas es casi imposible, especialmente con mazmorras ocultas como la mazmorra secreta de Naes. No hay señales precursoras en absoluto, lo que las hace aún más difíciles de encontrar. Sí, la ubicación es el desfiladero Seyman, al sureste de Brutenberg, aunque aún no se conoce la apariencia exacta ni el lugar preciso, hay una alta probabilidad de que adopte la forma de una cueva. Las mazmorras suelen formarse con formas que coinciden con el terreno circundante. Además, aunque dije que era esperado, recordé que la obra original mencionaba que una mazmorra tipo cueva fue descubierta en el desfiladero Seyman por esta época. Los personajes principales no se dirigieron directamente allí, así que no conozco la ubicación exacta. Pero aún así, Carlos, al escuchar mis palabras, sorbió su té con cautela, aparentemente sumido en sus pensamientos. Aunque las llamemos señales precursoras, a menos que tengas la suerte de toparte con una o poseas una habilidad especial, detectar una mazmorra antes de que aparezca es prácticamente imposible. Carlos es el tipo de hombre que, le guste o no, calcula todo. Seguramente estaba rumiando mis palabras y evaluando diferentes posibilidades incluso en ese momento. Levanté las comisuras de mis labios y hablé. ¿Estás dudando de mis palabras? ¿De dudar? Absolutamente no. Incluso confirmé las señales precursoras. ¿Qué motivo tendría para dudar de ti, Lord Vargan? Entonces, ¿por qué estás calculando tanto en tu cabeza? Simplemente estaba admirando tus habilidades, Lord Vargan. La razón por la que nuestro maderero pudo crecer tan rápido es porque predijiste dónde aparecería la mazmorra. Habilidades. Supongo que se podría llamar así. Mientras asentía, Carlos dejó su taza de té y continuó. Había escuchado rumores desde hace mucho tiempo, que muy rara vez, una persona nace en este mundo con una habilidad especial para sentir los precursores de la aparición de una mazmorra, pero no creía que realmente existieran hasta que llegué aquí. Los rumores tienden a exagerarse. La realidad suele quedarse corta respecto a lo que se dice si es que existe. Carlos, quien dijo esto, me miró con ojos llenos de una especie de fe, probablemente porque, como alguien que maneja dinero, ha comprendido el valor de mi habilidad. En verdad, no es que pueda sentir los precursores, es porque leí la obra original, pero no puedo decir eso, así que esto bastará. Revelé el plan próximo. Planeo encargar a Maderero un trabajo conjunto en esta mazmorra. Por trabajo conjunto, te refieres a el tercer hijo de Chugenars cooperando con Maderero para conquistar una nueva mazmorra. Para ser exactos, es una fachada para engañar al público y desviar la atención de mí. En ese proceso, dividiremos el tesoro, los monstruos y la autoridad de la mazmorra. Sin embargo, mi verdadero objetivo no son ni las reliquias de la mazmorra ni su autoridad. La mazmorra es solo un cebo. Lo que busco es quién aparecerá allí. Uno de los obispos de alto rango que no apareció durante el episodio del festival. Han
Alguien que más tarde se unirá a la facción del Cardenal Separ. Debo atraparlo, dentro de la mazmorra. Clatter, clatter. Junto con el sonido de cascos, las ruedas avanzaban rodando. En una esquina de un vagón de carga lleno de manzanas, estaba sentado un hombre aferrando una espada vieja. La ropa que llevaba puesta era poco más que harapos. El quechero miró hacia atrás y comenzó a charlar. Ya cobré mi tarifa, así que no tengo quejas, pero ¿estás seguro de que quieres bajarte ahí? Es un páramo completo. Está bien. ¿Qué? ¿No me digas que te diriges al cañón Seyman? Si es así, aún queda bastante. Camino te costará trabajo. Cuando no hubo respuesta, el quechero, a quien le gustaba hablar, volvió a mirar hacia adelante y murmuró para sí mismo. Un espadachín errante, debe ser alguien que busca el romance en este mundo duro. ¿Romance? Ya sabes, esa cosa que todos los hombres tienen vagar por el mundo solo con una espada. Ah, cuando era más joven, yo también llevaba ese sueño en el corazón. El espadachín escuchó en silencio hasta que las ruedas del carro rodaron 7 veces más. Luego preguntó de nuevo, ¿qué pasó entonces? ¿Qué crees? ¿Me estás viendo? Me convertí en un comerciante ambulante. El quechero hurrió con ganas como si hubiera contado un buen chiste. Dijo que había renunciado a ser espadachín temprano y se había conformado con la realidad convirtiéndose en comerciante. Pero aún así, tal vez no he dejado ir el romance después de todo, viajar por el mundo con un carro en lugar de una espada. Al escuchar eso, el espadachín acarició suavemente el carro y habló con una leve sonrisa. Es un buen carro, ¿verdad? Sabía que eras un hombre de buen gusto. Este vagón tiene bastante historia, déjame contarte. Emocionado por el cumplido, el quechero parloteó aún más sin pausa. El espadachín errante solo asentía o respondía de vez en cuando, pero para el quechero eso era suficiente. Las ruedas del carruaje seguían girando, y su conversación continuaba como el camino que se extendía adelante. Esto está bien. Oh, ya hemos llegado. Un largo viaje pasa en un instante cuando estás charlando. Gracias por la compañía, espadachín romántico. El quechero extendió el brazo para un apretón de manos. El espadachín miró la mano por un momento, luego aceptó el apretón. Con una sonrisa cálida que levantó su bigote, el quechero preguntó, pensándolo, bien, nunca supe tu nombre, señor espadachín romántico, ¿cómo te llamas? El espadachín miró las manos que se estrechaban y respondió, Ann, me llamo Ann. Bueno, ese es un nombre extraño. Si fuera Can o Ken, lo entendería. Los dos soltaron las manos. Ann se quedó quieto. El quechero levantó las cejas hacia Ann. ¿Qué pasa? No me digas que ya te has encariñado. Un tono burlón. Ann preguntó con una voz inusualmente seria. ¿Cómo me ves? ¿Qué quieres decir? ¿No lo dije? Un espadachín errante en busca de romance. No. Me digas que eso no es cierto después de tanto hablar. Después de escuchar la respuesta, Ann asintió como confirmando algo y bajó del carruaje. Gracias por el viaje. En tu camino de regreso, evita las manadas de lobos. Jaja. He recorrido este camino por más de 20 años, y es la primera vez que escucho sobre lobos aquí. Aún así, gracias por la advertencia. Tendré cuidado. Tú, también cuídate, espadachín. Ann se alejó caminando. El quechero lo observó por un momento, luego volvió a poner en movimiento las ruedas. Ann. No solo el nombre, el hombre en sí era bastante extraño. Capítulo 166. Capítulo 166. Obispo de primer nivel, Ann, un altife, que recorre el mundo tranquilamente, vestido como un espadachín harapiento. A diferencia de otros altife que masacran a las personas sin razón, él no mata. La única vez que Ann saca su espada para quitar una vida es cuando alguien ha violado gravemente su sentido de la moralidad. No construye una facción aumentando su clero, ni crea un nido. A pesar de no ser un arzobispo, ya ha completado el armamento del juicio incluso puede usar la liberación, pero no tiene deseo de poder. Aunque se le considera un obispo de primer nivel y a menudo se le menciona junto a otros obispos como Fertigle Bluelance, él es claramente el mejor entre ellos. En términos de habilidad pura, no sería extraño que ocupara el puesto de arzobispo, pero no acepta ese título. Un extraño monstruo que pertenece a la iglesia de la diosa pero que no difunde ninguna de sus enseñanzas. Sin embargo, no siempre fue así. Hace apenas unas décadas, Ann era como cualquier otro obispo, cometiendo masacres. Incluso entonces, no formó una facción, pero destruía aldeas por sí solo o incluso hacía colapsar pequeñas naciones. Luego, como si hubiera tenido una repentina revelación, dejó de matar, adoptó una apariencia humana y vivió dentro de los límites de la humanidad. Como si se arrepintiera de sus pecados pasados, ayudaba a la gente. Nadie sabe exactamente por qué Ann cambió de esta manera, ni siquiera al final de la historia original se reveló. Pero esto no fue lo único que permaneció como un misterio. El justo altife, Ann, despejó solo una mazmorra que apareció en el cañón Seyman. Según el gremio de cazadores que luego entró en la mazmorra, no había monstruos, ni tesoros, ni reliquias, absolutamente nada dentro. Solo quedaba el cadáver de una única criatura, presumiblemente el maestro de la mazmorra. El interior de la mazmorra estaba inusualmente limpio. Entonces, el misterio es simplemente la naturaleza de esa mazmorra en el cañón Seyman.
Eso es parte del misterio, pero lo más importante es lo que hizo Anne después. Él cambió, no es la palabra correcta. Se despojó de su piel humana y volvió a ser el monstruo que realmente era, pero esta vez, más feroz que hace décadas. La causa, quién sabe. Surgieron innumerables teorías. Que había una reliquia dentro de la mazmorra que lo transformó, que Altife no puede ser comprendido por estándares humanos, son monstruos y, por lo tanto, están más allá de toda explicación. Se difundieron todo tipo de rumores, pero nada fue confirmado. Lo que es seguro es esto: el ahora feroz Anne finalmente ocupa el asiento vacante de arzobispo y se une al científico loco, el cardenal Separ. Por lo tanto, tengo la intención de evitar que esto suceda. Los otros cardenales también son peligrosos, pero Separ es particularmente problemático. La expansión de su poder nunca me beneficiaría. El mejor escenario en esta mazmorra es matar al obispo Anne de primer nivel. Si eso resulta imposible. Tío Uzi, toqué la vieja puerta. Parecía una casa familiar común que podrías encontrar en cualquier lugar. Poco después, la voz de un joven se escuchó desde detrás de la puerta. Preguntó quién era, y respondí que era un comerciante. Después de algunos intercambios, la puerta se abrió y el hombre me condujo adentro. Lo que siguió fue exactamente igual que la última vez. En Dortmund, fue una joven quien me guió a través de este interior laberíntico. Dirigiéndonos hacia el subsuelo, pasamos por varias habitaciones dispuestas como una colonia de hormigas. Finalmente, el hombre que me guiaba con una linterna se detuvo. Se inclinó, ligeramente, señalando el fin de su guía. Sin dudarlo, giré el pomo de la puerta, encantado con una magia especial, y entré. Bienvenido, nuestro cliente número 22. Bargan Stroa. El anfitrión se quitó el sombrero de copa y se inclinó cortésmente. El ojo incrustado en el centro de su frente dejó una fuerte impresión. Cuando levantó la cabeza, el hombre con el sombrero de copa sonrió, curvando sus ojos como lunas crecientes. Una sensación inquietante, como una serpiente, deslizándose, pasó rozando. Normalmente, este Altife no aparecería tan directamente, usualmente hay un proceso más tedioso de por medio. Parece que esta vez se omitió. Enderezando su largo sombrero de copa, habló. Nuestro terrario ha estado esperándole, señor Bargan. Antes de dirigirse al obispo Anne, hay asuntos que resolver primero en el terrario. El mercado donde todo en el mundo está a la venta. Ha pasado un tiempo desde que nos vimos en Dortmund. El obispo Ultreman del sombrero de copa dijo esto con una sonrisa amable. Era la sonrisa astuta de un estafador tratando con un cliente. Ya hemos intercambiado saludos. Cualquier cosa más es una pérdida de tiempo. Moví la mano perezosamente como si estuviera molesto, y Ultreman abrió los ojos, con una sorpresa exagerada. Eres incluso menos reactivo de lo que esperaba. La mayoría de los clientes preguntan por qué estoy aquí, pero señor Bargan, no muestras ningún interés en absoluto. ¿Quieres decir por qué alguien que debería estar en Dortmund también está aquí? Esta es la iglesia de la diosa, no tiene sentido tratar de entenderlo racionalmente. Tal vez usaste algún tipo de bendición o autoridad o lo que sea. ¿Te importaría compartir cómo me percibes, solo por curiosidad? ¿Por qué debería? Porque si la evaluación del terrario sobre ti sube, eso solo te beneficiaría en futuros acuerdos. Difícilmente una propuesta perdedora. Ultreman respondió con fluidez, su lengua plateada tan afilada como siempre. Realmente es un maestro de la retórica. Togí secamente y respondí con una mezcla educada de verdad y mentira. Puedes moverte instantáneamente entre ramas o tienes múltiples cuerpos como avatares. Si nos dejamos llevar por la especulación salvaje, no hay fin. Ultreman, escuchando, pareció hacer una pausa para evaluar mis palabras antes de curvar sus labios en una larga sonrisa. Como era de esperar, señor Bargan, usted es un cliente muy especial. Si lo sabe, deje de hacer perder el tiempo a este cliente especial y vayamos al acuerdo. Incluso le cobraré por el valor de la información que acaba de sacar de mí. Pero por supuesto, Ultreman preguntó de inmediato cómo podía ayudar. Objetos, personas, información. Lo que quisiera intercambiar, dijo. No importaba, cualquier cosa en el mundo podía arreglarse. Dijo muy poco sobre la iglesia de la diosa, pero por lo demás su boca no paraba de hablar. Le dije a Ultreman, tráeme un artesano para hacer mi arma. Un artesano de armas, ya veo. Ultreman murmuró, como si estuviera reflexionando profundamente. Como miembro de la vasta familia Chugenars, no habría venido hasta el terrario. A menos que buscara un artesano del más alto nivel, él lo sabía bien. Ultreman hizo una pregunta de seguimiento. ¿Es esta un arma que el señor Bargan usará? Sí. ¿Qué tipo será? Aproximadamente en forma de bastón. Aproximadamente, Esa es una palabra con muchas posibilidades. ¿Tienes algún material en mente? Desdoblé el paño blanco cuidadosamente doblado y saqué 3 materiales de su interior. Cada vez que sacaba un objeto, Ultreman mostraba un interés creciente. Ultreman dijo que los evaluaría brevemente e inspeccionó los materiales con sus manos enguantadas. Sus ojos brillaron mientras valoraba su calidad. Con este nivel de densidad de maná y brillo, definitivamente es una piedra de maná de primera categoría. La condición también es excelente. ¿Y esto? Una joya imbuida con un espíritu de clase duque. Puedo preguntar qué espíritu reside en ella. El espíritu de la oscuridad, arcano. Un arma ego. Incluso con la savia de Yggdrasil incluida, solo estos materiales
producirían un objeto de primera clase. Ultraman comentó, con cierta exageración, que incluso si el cuerpo principal estuviera hecho de un palo cualquiera encontrado por ahí, seguiría siendo un objeto notable. Naturalmente, era una broma. Luego preguntó de qué material estaría hecho el cuerpo. Una rama de Yggdrasil. Una rama de Yggdrasil. Correcto, esa es la recompensa por terminar el plan de estudios de primer año en la academia como valedictoriano. Si le añadimos la magia del Lord Vargan, habiendo hecho sus cálculos, Ultraman mostró una amplia sonrisa. Parecía genuinamente emocionado por lo que podría salir de ello. Sin clasificación. Sí, seguramente será clasificado como un objeto sin clasificación. Sin clasificación que, como sabrás, incluso en las mazmorras que escupen decenas de miles de tesoros y artefactos, los objetos sin clasificación son casi inexistentes. Entre las armas ego son consideradas de primera categoría y el grado espiritual más alto, entre ellas es de clase duque. En otras palabras, incluso si un arma de alta calidad alberga un espíritu de clase duque como Naes o Arcán, casi siempre será clasificada como de primera clase. Pero como no solo estoy usando la savia sino también la rama de Yggdrasil, será evaluado como sin clasificación. Valdrá lo suficiente como para comprar varios castillos. Incluso como comerciante, no puedo evitar estar emocionado por esto. Es irónico. Un altife se está emocionando por crear un arma destinada a masacrar altifes. Pero la verdadera ironía comienza ahora. Ultraman, aún no he terminado de enumerar los materiales. Sin embargo, ya hemos reunido todo lo necesario. Al ver mi expresión, Ultraman pareció darse cuenta y comenzó a contener una risa, con los hombros temblando. Parecía que se esforzaba por no estallar en carcajadas. Frente a un cliente, y probablemente tiene razón sobre lo que estoy pensando. Olvidaste incluir el arma de juicio en tu cálculo. No sé si es después de que el arma esté terminada o mientras aún son solo materiales. Para obtener la rama Yggdrasil, primero necesito terminar mi primer año. Pero mataré a un arzobispo altife o de rango superior, y robaré esa arma de juicio. Eso completará mi arma. Ultraman, que había estado reprimiendo su risa, finalmente exhaló profundamente, para recomponerse. Nunca mostró una sonrisa o risa indigna. Mantenía ocultas otras emociones y solo mostraba un deleite agradable mientras hablaba. He servido a muchos clientes, pero alguien como Lord Vargan es realmente excepcional. Realmente, nunca puede haber más de uno. El pilar central del culto a la diosa, el arzobispo, el arma de juicio, un símbolo de su poder. Mencionar algo que solo puede obtenerse matando a un arzobispo en circunstancias normales, siendo el mismo obispo, debería estar jurando o enfureciéndose. Pero Ultraman permanece neutral, como un mero observador. Pensándolo bien, no del todo neutral. Si no fuera por mí, probablemente no habría salido del terrario con vida. Ultraman devolvió los materiales evaluados y habló. Muy bien, te pondremos en contacto con el mejor artesano de herramientas mágicas que conocemos. Tomará aproximadamente 3 meses. Nunca falta gente buscando a los mejores herreros. Aún así, siendo tú, Lord Vargan, lo aceleraremos lo más posible. Para entonces, ya debería haber obtenido la rama de Yggdrasil. Suena razonable. Si vas a añadir un arma de juicio a un objeto sin rango, aparte del actual héroe, número 1, Sylvester, no existe nada igual en el mundo. Esto seguramente causará revuelo. Ultraman murmuró esto para sí mismo, luego pasó al siguiente tema. Sus ojos se atenuaron ligeramente, aunque su sonrisa permaneció, el ambiente se volvió más tranquilo, apropiado, dado a quien estaba a punto de mencionar. Después de observar tus actividades durante el festival, él ha dado una respuesta. Oh, por eso me recibiste tan calurosamente al principio, porque lo que dijiste en Dortmund resultó ser cierto. Durante las vacaciones de verano, cuando visité el terrario en la sucursal de Dortmund, le pedí a Ultraman que entregara este mensaje a aquel a quien él llama él. Durante el festival de la academia, Lucien de la facción sin forma traicionará a la iglesia de la diosa. Él desea hablar contigo directamente. ¿Directamente? Sí, ¿no es una oportunidad gloriosa? Encontrarse cara a cara con el omnisciente y omnipotente. Realmente, Egen. Entonces, disculpa la desagradable escena. ¿Qué estás a punto de presenciar? Con esas palabras, Ultraman inmediatamente se clavó un puñal en el cuello. Tal vez por lealtad, no dudó. No hubo sangre, pero se desplomó junto con la silla. Y entonces, Split. Al igual que con el hechizo de distorsión de Erika, el espacio se deformó, pero su forma era grotesca. Como la boca abierta de una criatura viva, se abrió de par en par, bordeada de dientes. Como un ser vivo, me devoró por completo. No resistí. Fue el mismo fenómeno que apareció durante los exámenes finales del primer semestre. El que apareció cuando el arzobispo Sagan fue asesinado. Un fragmento del poder ejercido por aquel llamado, él. Nunca imaginé que hablaría con él directamente. Debe tener mucha curiosidad. Por mí. Bueno, considerando la muerte del arzobispo Sagan, los eventos en Dortmund y la predicción de la traición de Lucien, él tiene todas las razones para estar intrigado. Después de todo, deliberadamente puse muchas carnadas. Para ser honesto, siento una tensión que roza la emoción. Si cometo el más mínimo error, mi vida será apagada al instante. El cardenal que gobierna el espacio, Bell. Ella me ha invitado.
Capítulo 167. Capítulo 167. La gobernante del espacio, la Cardenal Bell. ¿Cómo podría alguien olvidarla? Sus intensas primeras palabras aún permanecen vívidas. Recuerdo cada palabra sin perder ni una sola partícula. Lien. El cuello de Luisa fue cortado mientras gritaba el nombre de Lien al sentir el peligro. Todo su cuerpo, protegido por un aura resistente, fue cortado limpiamente sin que su defensa tuviera efecto alguno. Luisa, quien fue profesora de Lien durante sus días en la academia, cayó al suelo. Con un solo grito, no salió sangre. La parte cortada de su cuello estaba sellada como si estuviera cubierta por una placa de vidrio, negándose a emitir nada. Lien comprendió la situación con retraso. ¿Qué diablos está pasando ahora mismo? Lien, Alicia, Emily y varios héroes, incluido Arterion, acababan de derrotar con éxito al arzobispo Varys, siguiendo a Elión, y estaban regresando. Aunque estaban exhaustos, ninguno bajó la guardia. Sabían que otros arzobispos podrían intentar aprovechar cualquier brecha, pero de repente, como un desastre, ella apareció de la nada y mató fácilmente a Luisa, quien era una de las más fuertes del grupo. Luego, extendió sus garras hacia Lien también. Los ojos de Lien, acostumbrados a batallas ultrarrápidas, se fijaron en ella. Su cabello era negro azabache como el grafito, sus pupilas de un blanco pálido. Su cabello negro rozando su piel hacía que ésta pareciera tan blanca como la pintura blanca. El contraste extremo de brillo entre ambos hacía que su presencia fuera aún más impactante. Era más alta que un hombre adulto, con enormes cuernos blancos a ambos lados de su cráneo. Las largas uñas blancas en sus dedos extendidos parecían absorber toda la luz. Lien había leído esta descripción en una novela y pudo identificar quién era ella. Cardenal Bell. Ella había aparecido. Gracias a Elión y otros héroes de alto rango que lo protegían, Lien apenas escapó con vida, pero sin su ayuda, su viaje podría haber terminado allí mismo. Los héroes lucharon desesperadamente contra Bell, y solo después de que ella decapitara a 3 héroes clasificados entre los 20 mejores y a otros 6, la batalla terminó. Aunque victorioso sobre el arzobispo Varys, quienes regresaron a la iglesia no pudieron celebrar. Niño, somos conocidos. La voz de Bell despertó la mente de Vargan. Todo alrededor era una habitación negra, pero los objetos que parecían cosas eran completamente blancos. El suelo, el techo, las paredes, todos negros como tinta, pero los cubos flotantes alrededor eran blancos. Vargan vio ante él una escalera que ascendía como una pirámide. En la cima estaba alguien que se presumía era una mujer sentada en una silla. Vargan sabía quién era. Basta, inclina la cabeza y ven ante mí. Sin hacer ningún sonido, cientos de manos blancas aparecieron alrededor de Vargan, sujetándolo como si fueran cadáveres. Vargan no pudo moverse y se vio obligado a inclinar la cabeza. Ya no estaba al pie de las escaleras, sino en otro lugar. Te ves así, justo frente a Vargan. Bell, sentada en el trono, se levantó y agarró la barbilla de Vargan, levantándola. Sus fríos dedos le transmitieron un escalofrío. Para un niño humano, tienes buenos ojos. Bell sonrió como una luna creciente invertida, mirando a los ojos de Vargan. La diferencia abrumadora. No sería extraño que él temblara en esta situación, pero Vargan no reprimió su energía. Su mirada era diferente de la feroz mirada de un animal salvaje. Frente a Bell, Vargan no mostró hostilidad de manera tonta. Incluso sabes cómo ocultar el miedo. Puedes controlar tus emociones. Te concederé un poco de libertad, especialmente a ti. Ante las palabras de Bell, las cientos de manos que controlaban a Vargan desaparecieron. Bell soltó su barbilla y cruzó de nuevo sus largas piernas. Aunque libre de las manos, Vargan aún sentía la presión opresiva que intentaba suprimirlo. Su corazón le advertía del peligro. Le gritaba que huyera de ese lugar inmediatamente. Así como los obispos y arzobispos están en diferentes niveles, también lo están los arzobispos y cardenales. Incluso estar cerca de uno es una presencia escalofriante. Tener a una mujer así frente a él despertaba un miedo primitivo en lo más profundo de su ser. Es un honor conocerla, señora Bell. Sin embargo, Vargan resistió con una voluntad fuerte. En cambio, sonrió descaradamente, saludando con las maneras de un noble. Aunque sus músculos faciales se contraían, aguantó con el plan de aumentar su tolerancia. Sabía que retirarse ahora no le aportaría nada, así que reprimió sus instintos. Soportar y adaptarse fue como él había sobrevivido hasta ahora. Al ver esta fortaleza, Bell sonrió suavemente y habló. Eres el primer humano que vive y viene aquí. ¿Sabes por qué te llamé aquí? Este era el espacio de Bell. Ella lo creó. Podía modificarlo y borrarlo a voluntad, era solo su espacio. Si puedo atreverme a adivinar, es porque encontraste interés al observar mis acciones en este mundo. Vargan habló sin levantar la cabeza. Era una etiqueta adecuada no mirar hacia arriba hasta que se concediera permiso. Al enfrentar a reyes o emperadores, y al hacerlo reconocía la autoridad de Bell. Bell hizo que Vargan levantara la cabeza. Él encontró sus pupilas heladas. Bell sonrió ampliamente con sus ojos alienígenas. Claro, debes saberlo. Tú también querías verme. Como dijo, Vargan había transmitido deliberadamente asuntos relacionados con Lucien para despertar su ya encendida curiosidad.
Fingiendo ignorancia, Vargan respondió con fluidez. ¿Cómo podría un simple humano como yo atreverse a ver al rey de Altive? Imprudentemente. Es solo que mi comportamiento ruidoso llamó accidentalmente la atención del ojo celestial de Lady Bell. Palabras interesantes. He oído que puedes usar muchas habilidades y familiares, pero no llevas armas. Yo te habría concedido esa libertad. ¿Qué sentido tendrían la armadura y la espada ante un ser grandioso? Ante un tifón, es mejor desarmarse y comportarse con respeto que cubrir la llama de una vela con la palma de la mano. Niño, tus palabras son impresionantes. ¿Crees que me engañaría con tales halagos? Vargan negó con la cabeza y respondió, por más perfume que use o por más que me arregle, no soy tan ingenuo como para creer que podría engañar a Lady Bell. Bell ya sabía sobre el perfume relicario de vida de Vargan y qué magia podía usar. Vargan dijo una vez más que no adoptaba una postura de combate frente a Bell, porque, al comparar sus poderes, sería inútil y que estaba mostrando respeto. Aunque todo su cuerpo señalaba alerta y su mente probablemente estaba confundida, la actitud astuta de Vargan fascinaba a Bell. Ella había visto ese lado de él antes en Sagan y Tererien, pero nunca imaginó que pudiera mantener la compostura con tanta calma frente a ella. Bell habló sin borrar la sonrisa de sus labios. Quería verte en persona. Tenía curiosidad por saber qué tan rebelde debe ser un niño para desesperarse tanto por destacar así, pero resultaste ser aún más extremo de lo que pensaba. No eres alguien que se quiebre solo por intentar proteger su orgullo sin conocer los peligros del mundo, sino alguien que sabe cómo cambiar su apariencia según el momento y la situación. Bell dijo esto con un tono de elogio, y Vargan expresó su agradecimiento con calma antes de quedarse en silencio. Primero, no creo que sea tan simple. El tono de Vargan cambió sutilmente, y Bell lo notó. Sin palabras, sus ojos intercambiaron miradas, y Vargan fue el primero en hablar de nuevo. Si no es demasiado grosero, ¿puedo señalar algo en su lugar? Bell, quien parecía estar completamente acostumbrada a la presión, no más que eso, sentía un ligero desagrado por la arrogancia de ser enseñada, decidió escuchar por ahora. Cuando ella dio permiso, Vargan mostró cortesía una vez más y habló. Durante los exámenes finales del primer semestre, el arzobispo Sagan y los obispos que lo seguían, el arzobispo Ami y su grupo en Dortmund, Lucien de la Academia y la facción sin forma liderada por el obispo Caliculea que se infiltró en el teatro. Hay un punto focal común que conecta a estas personas. En la superficie, solo Ami y Sagan, quienes afirman ser gemelos, parecen tener algo en común, pero no es así. Es información limitada a aquellos por encima del rango de obispo en el culto a la diosa. No es por las conexiones entre estas facciones que he investigado que sientes una curiosidad positiva hacia mí. Había fuerzas del culto a la diosa que deliberadamente había evitado tocar a lo largo del desarrollo de la historia hasta ahora. Si él hubiera reprimido ciegamente el culto a la diosa sin pensar, simplemente porque conocía la información de la novela, ya estaría muerto. En otras palabras, actuó con un cálculo minucioso, y fue porque Bell había comprendido sus movimientos que mostró interés en él. Vargan mostró una sonrisa aguda. Bell escuchó en silencio sus palabras continuas. Aunque frunció ligeramente el ceño para mostrar desagrado, parecía poco probable que de repente lo matara. Vargan reveló las conexiones entre estos grupos. Todos pertenecían a otra facción cardinal que se oponía a Lady Bell dentro del culto a la diosa. Por ahora, es mejor simplificarlo. Como suele ocurrir con los grupos, aunque parezcan unidos en la superficie, por dentro a menudo no es así. El culto a la diosa, que venera a la diosa, no es una excepción. El culto a la diosa está dividido en facciones bajo cardenales, y la facción a la que Vargan ha causado el mayor daño hasta ahora es la que se opone a Bell, la facción más grande dentro del culto. Desde la perspectiva de Bell, un humano que apareció de repente está carcomiendo constantemente una facción que es una espina en su costado. Gracias a eso, incluso murieron 2 arzobispos de la facción opuesta, por lo que es imposible que ella no esté interesada. Además, la traición de Lucien fue predicha como una profecía, e incluso entregó una lupa para observar más de cerca. Como observar hormigas, Bell había comenzado a observar a Vargan con una lupa, incluso llegando a ayudar sutilmente a la hormiga. Agradezco sinceramente tu ayuda para controlar la facción sin forma dentro de Academia. Gracias a eso, sus fuerzas ahora pueden usarse de manera más útil y conveniente. Cuando Vargan habló de Lucien, añadió palabras como estas. Planeo derribar Academia. Por lo tanto, esto está alineado con la voluntad de la diosa. Además, si entregas a aquellos que ya no son útiles, te daré una ganancia en el próximo trato. Bell reflexionó al escuchar esto. Lo que él hace claramente le ha beneficiado, pero si confía en lo que Vargan está haciendo es otro asunto. Además, aunque los miembros restantes de la facción sin forma en Academia sean los descartados dentro de esa facción, siguen siendo parte de una facción diferente a la suya, por lo que entrometerse imprudentemente con ellos podría causar problemas. Las acciones de Vargan eran incomprensibles, como si hubiera leído cada página de la Biblia. ¿Qué tipo de chico es este? En esa duda, Bell sopesó sus opciones.
si debía intentar usar al desconocido Vargan o no. Luego, finalmente, terminó de calcular mientras imaginaba los resultados que produciría la singularidad llamada Vargan. Belt miró al hombre con una sonrisa orgullosa. ¿Qué tipo de persona podría actuar con tanta arrogancia frente a ella? Belt tenía muchas preguntas, pero eligió una y formuló la más importante. Era un asunto crucial que penetraba en el núcleo. Niño, en última instancia, ¿qué beneficio me generarás? A esto, Vargan respondió sin la menor vacilación. Te haré papa. Capítulo 168. Capítulo 168. Un espacio donde la oscuridad y la luz coexisten. En un lugar donde la sensación de distancia desaparece, el cardenal Bell sostiene un corazón rojo sangre en una mano, dándole vueltas mientras lo inspecciona. TOC. Contrario a la estructura básica de un organismo vivo, el corazón parece latir por sí solo. Late con fuerza, como enfatizando que está vivo. Hace un momento, después de que Vargan dijo que haría a Belt papa, Belt se rió durante mucho tiempo. Convertirse en papa significaba superar a los otros cardenales prominentes y reclamar la verdadera cima dentro de la religión de la diosa, lo que en esencia era una negación del papa actual que aún no había descendido a este mundo. Más fanfarronería que ambición. No importa cómo se evalúen las palabras de Vargan, no eran más que fanfarronería. ¿Cómo se atreve un simple humano a decidir quién se convierte en papa o no? Si mis expectativas para ti aún no alcanzan las ambiciones de Belt, está bien. Solo necesito mostrártelo a su debido tiempo. Hablaba como si supiera que sobreviviría en este espacio. Un hombre lleno de arrogancia. Alguien que sabe que su vida podría desaparecer con una sola decisión pero no muestra miedo. Belt, impulsada por pura curiosidad, dejó que Vargan continuara hablando, y Vargan retomó sus palabras inconclusas. El colapso de la academia, algo que ningún cardenal ha logrado en miles de años de historia. Yo lo lograré. Cuando logre eso, entregaré la gloria a Belt. Así lo dijo Vargan. Después de eso, esperaré la gracia de la diosa en una fría celda solitaria. Si decides emplearme o no, depende de ti, Belt. Al escuchar esto, Belt dijo que si Vargan quería ganarse su confianza, no hacía falta un proceso tan complicado, simplemente podría implantar un parásito divino. Pero Vargan negó con la cabeza. Actualmente, la academia está enfocando sus ojos y oídos en eliminar las fuerzas restantes de la religión de la diosa. Para cualquier otro podría ser diferente, pero si quedara algún rastro de la religión de la diosa en mi cuerpo, me guste o no, aumentaría el riesgo y arruinaría todo. Entonces Belt replicó. En ese caso, el contrato del cardenal sería suficiente. De hecho, dado que el propio Belt es un cardenal, simplemente hacer un contrato tendría efecto y eliminaría cualquier sospecha contra Vargan. Sin embargo, Vargan dijo que esto también era imposible. Debido a las restricciones especiales en el contrato del cardenal, incluso si se hiciera conmigo, no actuaría como una correa, dijo Vargan. Al escuchar esto, Belt no pudo evitar reírse en voz alta de nuevo. No solo era sorprendente que él conociera este hecho, sino que también era una expresión abierta de ambición. Este hombre no buscaba simplemente la bendición de la religión de la diosa. Lo que deseaba era el poder y el trono. En otras palabras, Vargan estaba diciendo que en lugar de trabajar para hacerse papa, Belt debería renunciar al puesto de arzobispo. En efecto, a nivel de arzobispo, los contratos pierden su eficacia debido a la intensa concentración de poder. Si tales trucos fueran posibles, la verdadera unificación ya habría sido lograda hace mucho tiempo por el papa. Al ver a Vargan rechazar al parásito divino, Belt pensó que no tenía intención de unirse a la religión de la diosa, pero aparentemente, ese tampoco era el caso. Un hombre cuyas verdaderas intenciones son completamente inescrutables. Alguien que sabe más que suficiente información. Vargan sonrió como para aliviar sus preocupaciones y añadió más. No puedo usar el parásito divino ni contratos. En cambio, confiaré mi corazón, como garantía. A diferencia de un altife que tiene un núcleo, yo no lo tengo. Sí, alguien puede controlar el espacio. Eres tú, Belt, dijo Vargan con calma. Corazón, sabiendo lo que sucede cuando el corazón de un humano mamífero estalla. ¿Cómo puede decir eso con tanta naturalidad? ¿Y cómo puede confiarlo tan fácilmente? Un hombre interesante. Belt, inspeccionando el corazón de Vargan mientras lo giraba una y otra vez. Después de organizar sus pensamientos sobre Vargan por un momento, llamó a alguien para que la ayudara en su juicio. Ultreman. Al pronunciar su nombre, desde un rincón del espacio donde solo estaba Belt, apareció el obispo Ultreman, con un sombrero de copa. Se arrodilló en una rodilla, mostrando respeto al cardenal. Belt, sentada en un lugar elevado, preguntó, ¿qué viste con tu ojo sobre ese chico? El ojo en la frente de Ultreman puede discernir si las palabras del otro son verdaderas o falsas. Habiendo observado la conversación entre Vargan y Belt en un espacio separado, Ultreman habló. Por lo que vi con mis propios ojos, no había mentira en sus palabras. Aunque proviniera de la arrogancia, realmente cree que puede derribar la academia. Además, la información que conoce la dice con certeza. Por supuesto, de lo contrario, no se atrevería a balbucear tan libremente frente a mí. Belt,
reflexionando en silencio, levantó la comisura de sus labios. Una luz brilló en sus ojos, a la vez humanos y alienígenas. Dio una sonrisa cautivadora más allá de las especies. Ella acarició suavemente el corazón de Vargan, que flotaba en el aire, como si estuviera acariciando a una mascota. Sus largas uñas parecían que podrían perforar profundamente, pero no lo hicieron. Podía aplastarlo en un instante, pero no lo hizo. Era una escena escalofriante para cualquiera involucrado. Vargan podría ser que haya leído cada página de la Biblia. Si es así, la gobernante del espacio, la cardenal Belt, continuó murmurando para sí misma mientras acariciaba el corazón de Vargan. Aunque improbable, una débil esperanza se filtraba en su sonrisa. Después de enfrentar a Belt, me dirigí al terrario. Una sensación pasó momentáneamente, difuminando la línea entre el sueño y la realidad, y cuando mi visión se aclaró, pude ver la habitación con claridad. Un altife en forma humana, con un sombrero de copa, estaba limpiando con diligencia. Estaba fregando el suelo con un trapeador rojo sangre, aparentemente borrando rastros de sangre. Su antiguo cadáver no estaba a la vista. Ultraman, al darse cuenta de mi llegada, sonrió tan amablemente como pudo, pero, para mí parecía la sonrisa de un estafador. ¿Disfrutaste tu conversación con él? Lo dices aunque ya sabes todo lo que vi y escuché. Oh, querido, así que ya lo sabías todo. Mis disculpas, pero por favor entiende que no tuve otra opción. De ahora en adelante, tendré cuidado de no ofender a nuestro cliente VIP, Vargan. VIP. Los clientes que tienen vínculos con solo 4 personas en el mundo son extremadamente raros, y mucho menos un hombre como Vargan. Los ojos de Ultraman se curvaron como los de una comadreja. Juntó sus manos delicadamente, enfatizando su máximo respeto. De hecho, tener conexiones con el cardenal Belt significa que a partir de ahora, me tratarán con aún más cuidado. Solo 4. ¿Por qué preguntas, Vargan? Nada, me voy ahora. Contáctame por separado cuando encuentres al artesano de armas que te pedí antes. No te preocupes, nuestro Terrarium hará todo lo posible para completar tu transacción rápida y seguramente, dejando atrás a Ultraman, que se inclinó profundamente, salí de la habitación. La persona que me guió esta vez era un hombre diferente al que me había guiado la primera vez que vine aquí. Abriendo la desgastada puerta de una casa común, salí al exterior. Una brisa bastante fría de Brutenberg me rozó. Miré a mi alrededor. A pesar de la hora avanzada, las calles estaban bastante iluminadas. Se escuchaban voces de personas aquí y allá, mostrando con orgullo que esta era la capital del Imperio Troa y la ciudad más grande del mundo. A lo lejos, 2 hombres ebrios tambaleaban, con los brazos sobre los hombros del otro. La canción que cantaban parecía atravesar el limitado sentido del olfato, llevando el aroma del alcohol. Caminando por la calle, me detuve un momento y coloqué una mano cerca de mi corazón. Pude sentir el latido. Estaba funcionando correctamente. Sin embargo, ahora no existía dentro de mí. Era una sensación indescriptiblemente extraña. Tendré que soportar esto durante los próximos meses. Si pasa cierto tiempo sin que me devuelvan el corazón, mi aliento cesará automáticamente. Naturalmente, sabía esto cuando lo confié. Todo se resolvería de manera limpia dentro de ese periodo. Bueno, aunque podría hacer que mi corazón estalle por capricho de Belt antes de eso. Siempre hay riesgo en cualquier cosa. Simplemente tomo la mejor decisión dentro del rango que puedo soportar. Por alguna razón, apareció una pequeña sonrisa. Si me preguntan si disfruto del peligro, definitivamente no. Salí sin ninguna razón. En particular, si hay solo una cosa que me molesta. No sé si esa sonrisa aparece porque quiero sonreír o porque me estoy obligando a hacerlo. Eso es todo. Erika, la segunda hija de la familia Portlet y prometida de Vargan, viajaba en un dirigible privado hacia Academia. Con una expresión hosca, miraba por la ventana el paisaje exterior. Nubes esponjosas flotaban por el cielo. Se podían ver de un vistazo la naturaleza colorida, como montañas y enormes lagos. La naturaleza vestida con los colores del otoño agradaba la vista del espectador. Sin embargo, esto no aplicaba para Erika. ¿Es este realmente el camino correcto? Erika, vestida no con su uniforme escolar sino con ropa más adecuada para moverse, tenía a su lado una gran maleta con ruedas. Incluyendo la bolsa de cuero, su atuendo actual era mayormente marrón, creando un conjunto armonioso que olía fuertemente a otoño. Ya había pasado una semana desde que Chugenar solicitó y obtuvo permiso para ausentarse de Academia. La larga elección para presidente del Consejo Estudiantil finalmente había terminado. Honestamente, al principio, las cosas fueron un poco caóticas sin Chugenar. Fue afortunado que Difelia se mantuviera firme y asumiera el papel central, así que la recuperación fue rápida. Un estudiante llamado Liam fue de gran ayuda. Durante el periodo electoral, siempre estaba leyendo diligentemente algún tipo de folleto, así que intenté echar un vistazo, solo para encontrar páginas en blanco. En el debate celebrado el día antes de la votación, Liam resultó especialmente útil. Señaló estrategias y comentarios esperados sobre otros candidatos a Difelia. Por alguna razón, ver a Liam moverse como si predijera el futuro desprendía el aroma de Chugenars, aunque él no estuviera presente. Pero como era un estudiante colocado por ese tipo, pensé que era natural. Gracias a eso,
pudimos desempeñarnos bien en el debate, y Difelia pudo expresar completamente sus pensamientos. Alicia parecía ocupada a pesar de la ausencia de Chugenars. Recientemente, estaba pasando tiempo con Arterion, enfocándose en adquirir el aura roja. Es sorprendente que ese tipo lo haya permitido. Chugenars rara vez permite que otros interfieran con su gente o pertenencias, así que considerando eso, fue algo raro. Perdida en sus pensamientos, Erika suspiró involuntariamente. Al final, la elegida, mediante votación, fue Difelia. Con respecto a esto, ella estaba satisfecha y no tenía preocupaciones. Fue un margen estrecho, pero Difelia incluso había vencido al señor Clemens en las elecciones. El problema vino después. En este momento había muchas preocupaciones y preguntas sobre Chugenars. Así que aunque no le desagradaba el tiempo adicional para conversar, realmente, ¿era correcto estar ausente durante 2 semanas? Para Erika, quien había sido estrictamente educada por la familia Portlet desde la infancia, esta elección se sentía como un giro equivocado sin precedentes en su vida. Junto con Francesca, había muchas cosas de las que preocuparse. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto al seguir así? Realmente me siento mareada. Antes de darse cuenta, el dirigible pasó más allá del área protegida de la academia. A partir de aquí, Erika podía usar magia de teletransporte, Warp. Erika se levantó, pellizcando entre sus delgados dedos el espacio entre sus ojos. Con la otra mano, agarró la bolsa que había traído. Ella ya había presentado su solicitud de permiso y preparado todo, así que ahora, era demasiado tarde para retroceder. Erika sacó una pequeña caja que llevaba dentro de su ropa. Dentro estaba el globo ocular de una bestia sirviente conocida que Vargan le había dado, y su visión era compartida. Se habían cumplido las condiciones para activar la magia de Erika. Después de dudar hasta el último momento, Erika finalmente liberó mana. Sí. Su magia envolvió todo su cuerpo en un instante y la figura de Erika desapareció del dirigible. Capítulo 169. Sosteniendo a Naes, que se había transformado en la espada negra, Alicia concentra toda su fuerza y espíritu. Perlas de sudor recorren sus pálidas mejillas. Sus ojos, fijados en la punta de la espada, tienen un ángulo agudo y recuerdan a un ave de presa. Cerca, Arterion observa su entrenamiento. El príncipe, que está ayudando a Alicia, basándose en su experiencia, monitorea incluso sus movimientos y respiración más sutiles. La energía del aura azul que se concentra alrededor de Naes, condensándola aún más y refinándola, delgada y fuerte, sólida y segura. Arterion contempló el aura de Alicia, que brillaba tan intensamente que casi lo cegaba. Curiosamente, las características del aura varían ligeramente de persona a persona, pero la de Alicia era notablemente clara. Se parecía a su personalidad, fuerte pero pura e inmaculada. Sin embargo, entre estas cualidades, una era destacable. Su tasa de crecimiento es fenomenal. Este fue el sentimiento sincero de Arterion después de haber asistido en el entrenamiento de Alicia durante las últimas semanas. No por arrogancia, sino objetivamente, Arterion nunca había visto a alguien con talento para la espada que superara al suyo propio. Reconoció el talento de Clemens, pero estrictamente hablando, Clemens no era un espadachín, por lo que fue excluido. Su propio mentor, el héroe espadachín, era excelente pero podría ser alcanzado en unos pocos años. Por otro lado, ¿qué hay de ella? Cuando cruzaron espadas en las batallas de clase, ella aún no había alcanzado este nivel. Día a día, en lugar de desacelerar, su crecimiento se disparó como si tuviera alas. Podría ser que sus considerables reservas de maná y su magia estable sustentaran su esgrima. Entrenando con Vargan, Alicia parecía haber aprendido magia y solidificado su base. El maná también afecta la resistencia, y dado que había preparado todas las condiciones necesarias con el tiempo, podía volar con un mínimo de balanceo, incluso en vientos fuertes. Antes de entrenar con Arterion, la impaciencia de Alicia por su crecimiento podría haber parecido engañosa para los demás. El talento de Alicia era abrumador. Arterion finalmente pudo ver a alguien con un talento que superaba al suyo. Solo ahora entendió verdaderamente por qué Vargan se aferraba a Alicia y se negaba a dejarla ir. El aura que había estado parpadeando alrededor de Nae se fue apagando, lentamente. Alicia intentó reavivar la chispa girando su circuito de maná hasta el final, pero incluso su postura firme comenzó a vacilar. Finalmente, la punta de la espada cayó al suelo, y Alicia se preparó, respirando con dificultad. Sus ojos mostraban una clara frustración. A pesar de un crecimiento tan sobresaliente, sus deseos estaban tan altos que nunca podía sentirse satisfecha. Arterion dio un paso adelante y le entregó una toalla preparada. Ante su amabilidad, Alicia limpió su frustración y sonrió. Gracias. Arterion observó en silencio cómo Alicia se secaba el sudor. Aunque su grupo fue derrotado en la elección a la presidencia del Consejo Estudiantil, sorprendentemente no se sintió desagradable. Más bien, con una preocupación resuelta, pudo dedicarse por completo al entrenamiento con Alicia. Estoy disfrutando la situación actual, disfrutando del entrenamiento. Él nunca había sido perezoso ni había faltado a un entrenamiento, pero nunca había sentido que fuera divertido. Había cierta sensación de logro,
pero usualmente desaparecía en 1 o 2 días. Esta era la primera vez que sentía tales emociones puramente por el proceso en sí. Arterio ni siquiera podía adaptarse a su yo cambiante. Se preguntaba acerca de estos sentimientos desconocidos. La atención de Alicia se desvió mientras se secaba el sudor. La sonrisa que había mostrado lentamente se desvaneció, como anhelando a alguien. Su mirada parecía incluso llena de tristeza. ¿Estás pensando en Vargan otra vez? Las palabras de Arterion inmediatamente devolvieron a Alicia a la realidad. Ella recuperó su suave sonrisa que se parecía a las flores de muguete. Estaba distraída otra vez, ¿verdad? Lo siento. Arterion negó con la cabeza para decir que no había necesidad de disculparse. Preguntó, ¿qué te preocupa esta vez? Me preocupa si la señora Erika llegó bien y si está comiendo adecuadamente. Alicia bajó un poco la mirada, avergonzada de revelar sus pensamientos. Arterion no insistió más, pero no entendía por qué. Esta es la primera vez que envidio a alguien. Alicia parpadeó con sus grandes ojos, confundida por sus palabras. Él cambió de tema junto con su postura. La resonancia de tu aura ha mejorado mucho. Si sigues entrenando así, podrías usar el aura roja dentro de este semestre. Oh, ¿en serio? Sí, me esforzaré. Alicia apretó las manos con fuerza frente a ella. Tan pronto como el flujo de su maná se estabilice por encima de cierto nivel, el entrenamiento continuará. Mucho gusto. Erika Portretroa. Soy Vargan, el tercer hijo de la familia, Chugenars. Erika pisó ligeramente el suelo, emergiendo del punto de distorsión espacial. La bolsa de viaje que llevaba apenas tocó el piso. ¿Qué estás haciendo ahora? Erika miró fijamente a Vargan con ojos en forma de media luna, sorprendida por su saludo repentino. Vargan levantó ligeramente la cabeza inclinada. Acordamos borrar el pasado y tratarnos como extraños, pero me di cuenta de que nunca nos saludamos formalmente, así que pensé en intentarlo. La formalidad es importante en cualquier asunto. Formalidad. Solo me estás tomando el pelo. ¿Tomar el pelo? De ninguna manera. Vargan habló con una sonrisa descarada, y Erika tenía muchas cosas que quería decir pero se contuvo. En cambio, miró a una mujer cercana y preguntó, ¿entonces quién es esta persona? Es una cazadora del gremio maderero. Ella está a cargo de guiarnos esta vez. La mujer, nerviosa por la presentación de Vargan, inclinó la cabeza. Sus orejas y cola destacaban claramente. Ella comenzó a decir su nombre y afiliación, pero Erika no prestó atención a sus palabras. ¿Es una semihumana? Sí, eso es correcto. ¿Y del tipo zorro? Correcto, tu observación es impresionante. La mirada de Erika fue poco amable. La mujer se estremeció ante la inexplicablemente fría mirada. La mujer preguntó si había cometido alguna grosería, pero Erika respondió que no tenía nada que ver con ella y que no debía preocuparse. En cambio, Erika fulminó con la mirada a Vargan, quien debía saber todo esto y haber preparado la situación, y murmuró en tono gruñón. No iba a decirlo, pero lo haré. Decir que, desde el día del festival hasta ahora, después de beber con Vargan, ella sabía pero no había expresado su descontento. Chugenars, ¿no me has estado usando demasiado últimamente? Aunque no había planeado decirlo hoy, al ver la reacción de Chugenars como si disfrutara su respuesta, Erika habló. Bueno, la elección también era para Difelia, así que está bien, pero, ¿sabes? ¿Cuántas veces has hecho distorsiones desde que supiste que te debo una deuda de corazón? Vargan contó con los dedos. 5 veces, no son solo 5 veces, excepto esta vez. Todas las demás fueron a larga distancia, y moviste a otras personas en lugar de a mí, porque mover a otros es mucho más agotador que moverse a sí misma. Erika tuvo muchas dificultades para mover a 3 estudiantes de último año en el último día del festival. Erika continuó con un tono cercano a quejarse. Además, he venido hasta aquí para ayudarte durante 2 semanas ya. A estas alturas, prácticamente he saldado mi deuda. Sin embargo, la otra parte era Chugenars, seguramente buscando una laguna en sus palabras para aprovecharse de alguna manera. Erika, si te sientes así, para mí está bien que esta sea la última vez. ¿Qué? Una deuda del corazón no puede cuantificarse ni compararse con precisión. Así que si piensas así, te estoy diciendo que no tienes que trabajar para mí después de esto. Eso es. Erika fue la primera en mencionar el reembolso de la deuda. La deuda también era una forma de aclarar sus sentimientos hacia Vargan, antes del compromiso roto, para limpiar todas las relaciones, para estar orgullosa frente a la fallecida Laile. Erika cerró la boca y desvió la mirada. Hace solo unos momentos, como un gato con el pelo erizado y las uñas fuera, ahora parecía como si la hubieran regañado y desinflado. Vargan sonrió sutilmente, apenas perceptible, mientras la miraba. Tomó su bolso y lo puso dentro del blanco, luego desvió la mirada para reanudar la conversación. Detenida. Actualmente estaban parados al inicio del desfiladero Seyman. Los enormes acantilados que se alzaban lado a lado, a la izquierda y a la derecha, formaban un camino serpenteante que parecía interminable incluso después de recorrerlo por mucho tiempo. Al mirar el enorme desfiladero, Vargan dijo, vamos a empezar ahora. Tenemos tiempo suficiente, pero ¿para qué desperdiciarlo? Guía. Ese sí, lidera el camino.
La mazmorra del desfiladero Seyman ya se había manifestado y el gremio maderero había localizado aproximadamente la mazmorra. La mujer con orejas de zorro estaba tensa al principio, pero con el paso del tiempo, guió hábilmente a Vargan y Erika, haciendo que su viaje fuera sin dificultades. Aunque la luz del sol era lo suficientemente fuerte como para hacer fruncir el ceño, a pesar de ser otoño, nadie se quejaba. En realidad, montar un familiar volador les permitiría avanzar rápidamente, pero esa no era una opción. ¿Sabéis por qué se llama Cañón Seyman? El guía habló de repente. Vargan sintió que no valía la pena responder, así que guardó silencio, y Erika movió los labios en su lugar. Porque Seyman, una de las 12 bestias divinas, vive allí. Así es. Por eso avanzamos a pie de esta manera. Se sabe que las 12 bestias divinas mantienen una estricta regla de no interferencia en los asuntos humanos y son consideradas seres que no hacen daño a los humanos. De hecho, Seyman ataca a los Altife que aparecen en el cañón y se alimenta de ellos, pero no interfiere con los humanos que pasan por allí. Sin embargo, hay algo que Seyman absolutamente no tolera: el espacio aéreo. Solo Seyman puede volar en el cañón Seyman. Otros seres son considerados intrusos y amenazas para su territorio y son eliminados. Incluso los dirigibles de la iglesia evitan el espacio aéreo sobre el desfiladero de Seyman. Esto se debe en parte a que Seyman es poderoso, pero también porque era más beneficioso considerar la existencia de Seyman como una ganancia. Aunque no pueden usar el cielo allí, defienden a fondo la entrada a la gran ciudad de Brutenberg, por lo que la mayoría de los Altife no pasan por aquí. En última instancia, los humanos acordaron una relación simbiótica, por lo que no vuelan en el desfiladero de Seyman. Seyman también es llamado un símbolo de buena fortuna. Se ha dicho desde tiempos antiguos que si por casualidad pasas por el desfiladero de Seyman y ves ese pájaro incluso desde lejos, cosas buenas sucederán. Cierra la boca y solo muévete. Yace sobre Seyman, no tiene importancia. Ah, sí, de disculpa. La guía cerró la boca ante la reprimenda de Vargan y se concentró en guiarlos con seguridad. Después de caminar un poco más, comenzó a caer la noche. La guía volvió a hablar. Es mejor quedarse aquí hoy. Preparémonos antes de que oscurezca. Tengo un familiar que puede actuar como escudo, así que está bien. También ocultará nuestra presencia, así que es suficiente. Vargan invocó a un sirviente que parecía un camaleón, y también sacó al oscuro, que había estado dentro de su sombra, y los fusionó en una doble fusión. El sirviente combinado se expandió en forma de cúpula, cambiando no solo de color sino también el material para coincidir con los acantilados circundantes. Erika preguntó mientras observaba. ¿Cuándo conseguiste ese familiar otra vez? Si no te preparas con anticipación, es simplemente la ley del mundo quedarse atrás. Cuando Vargan tocó la cúpula redonda, se formó una entrada, haciendo que pareciera un iglú bastante grande. La guía solo había preparado como mucho un cortavientos, así que se quedó boquiabierta cuando el espacio perfecto se creó al instante. Vargan miró a Erika y dijo: por cierto, no hay una habitación separada, así que tendremos que dormir juntos. ¿Está bien? Capítulo 170. Capítulo 170. Chugenars y Portlet. Vargan y Erika, el vínculo que conecta a ambas familias. En su infancia, solo intercambiaban cartas y nunca se habían visto las caras. En un soleado día de primavera, finalmente se encontraron. Erika, necesitas mantenerte erguida y mirarme de frente. Sería problemático si sigues así. Antes de entrar al comedor privado, las dos familias intercambiaron breves saludos. En la entrada, la madre de Erika, Liliens, persuadió suavemente a Erika con un tono amable. Erika se escondía detrás del dobladillo del vestido de su madre. Aunque asomaba la cabeza, solo un ojo era visible. La joven Erika conocía las normas de la nobleza, pero en esta situación apenas podía sostenerse sin esconderse detrás de su madre. El jefe de la familia Portret, que la miraba fijamente con los ojos entrecerrados, habló con severidad para hacerla salir. Erika, mantén tu dignidad y tus modales. Cuando la voz de su padre bajó, Erika soltó el vestido de Lilian y se apartó hacia un lado. Aún demasiado tímida para levantar la cabeza, su corazón latía con fuerza mientras su emoción alcanzaba su punto máximo y su cuerpo temblaba involuntariamente. En comparación con otros niños de su edad, su apariencia delicada, vestido ondeante, cabello negro brillante y párpados temblorosos se asemejaban a una mariposa. Erika estaba frente a Vargan. Aunque rara vez levantaba la cara, de vez en cuando miraba hacia arriba a Vargan. Él era el dueño de las cartas que tanto le habían despertado curiosidad, la persona amable y madura que ella percibía a través de su escritura. Sus ojos seguían dirigiéndose hacia él, impulsados por una curiosidad que rompía su timidez. Vargan era más alto que otros niños de su edad. Sus ojos eran agudos y su nariz prominente, un poco diferente de la apariencia que ella había imaginado. Quizás por eso, Erika encontraba aún más embarazoso enfrentarse a Vargan. La diferencia con la imagen que tenía en mente le resultaba extraña. Vargan se acercó primero a la vacilante Erika, a un ritmo lento, con cuidado de no hacerla retroceder. Entonces, usted es la señorita Erika. De pie frente a Erika, Vargan inclinó ligeramente la cabeza y extendió la mano. Mucho gusto. Soy Vargan Chugenar Stroa, el que pronto se casará con usted. Erika no respondió, pero dudosa extendió la mano. Vargan la tomó suavemente y sonrió.
Señorita Erika, tal como vi en sus cartas, parece ser una persona muy cálida. La sonrisa amable de Vargan, su porte maduro y amable se sentía tal como en su escritura. Sintiéndose un poco más tranquila, el calor de la mano de Vargan se extendió a la fría mano de Erika. Vargan continuó, me faltan muchas cosas, pero intentaré no avergonzarme de caminar a su lado. Por favor, cuídeme bien, señorita Erika. No era definitivamente un escritor fantasma. Este era el tono que ella leía en las cartas. Ella escuchaba las palabras que él escribía con su propia voz. Como flores de hielo que florecen a principios de la primavera, las delgadas capas de hielo se derretían bajo la luz del sol. La joven Erika sentía una alegría pura. Su voz aún era pequeña, pero sentía que algún día podría enfrentarlo adecuadamente. Yo también. Por favor, cuida de mí, Vargan. Ese fue su primer encuentro, y el primer momento en que se tomaron de la mano. Una cúpula creada por el familiar de doble fusión de Vargan, aunque no era espaciosa, tenía todos los muebles necesarios habituales. Para algo hecho temporalmente por un familiar, su nivel de perfección era excepcionalmente alto. Incluso al tacto, era difícil distinguir si formaba parte del familiar o si era mobiliario real. Erika estaba dentro con Kamaki, su familiar cuervo. Compartían visiones, investigaban un ritual único. Colocaron una piedra de maná azul de alta concentración y estaban lanzando magia de distorsión sobre ella. Como esperaba, los objetos que contienen maná son difíciles. Tal vez mi destreza y comprensión aún son insuficientes. El ritual único que Erika estaba investigando estaba relacionado con la teleportación. La teleportación en sí tenía una alta singularidad, y la magia de teleportación a menudo se consideraba un tipo de magia única. Sin embargo, Erika no estaba satisfecha con eso e intentaba refinarla en una forma más completa. La etapa que quería alcanzar era la de cortar todos los circuitos de maná de los seres vivos. Usar la magia de teleportación no como un simple transporte, sino como un arma, separando las coordenadas. Por ejemplo, si la delgada capa que conecta la parte superior e inferior del cuerpo de una persona se desplazara aunque sea ligeramente, el cuerpo se partiría por la mitad y la persona moriría. Un poder aterrador. El problema es que no es fácil interferir debido a la singularidad del circuito de maná. Cuanto mayor sea la adaptabilidad al maná de la criatura, más difícil será. Los circuitos individuales de maná bloquean toda interferencia externa, y aunque no se defienden contra medios físicos, bloquean el poder mágico que toca directamente el circuito de maná de otro, como la magia de teletransportación. Por lo tanto, Erika podía eliminar o insertar libremente contenidos dentro de objetos o criaturas sin circuitos de maná, pero no podía manipular cosas que contienen maná, como las piedras de maná o los humanos. Actualmente, el nivel de Erika era suficiente para usarse en batallas contra el Tífede, clase sacerdote con baja inteligencia, pero para las entidades únicas, que tenían formas distintivas incluso entre los altife de clase sacerdote, se debían cumplir ciertas condiciones para usarlo. Considerando la singularidad de la teletransportación, el logro de Erika no era bajo, pero un defecto fatal era que no podía usarse contra oponentes con una mayor destreza en maná que ella. Si se superara este defecto, sería una magia que dejaría indefensas incluso las defensas extremadamente fuertes, pero parecía que no había ningún progreso en absoluto. Debido a la particularidad del teletransporte, no había a quien acudir para pedir consejo, lo que resultaba frustrante. Los cálculos eran correctos, el maná era suficiente, pero ¿qué más debía hacerse? De repente, la visión compartida de Kamaki cambió. Kamaki salió volando de su lugar. Lo que mostraba no era la piedra de maná azul, sino un hombre entrando por la entrada. Bueno, cosita bonita. ¿Reconoces también a tu viejo amo? No sé qué tan lista eres. Vargan recibió naturalmente al Kamaki volador y acarició sus plumas. Kamaki saltaba alrededor frotándose contra él. Erika reprimió su mana y lanzó una mirada de disgusto a Kamaki. Sigues olvidando a tu amo, debería reentrenarte. No es que haya olvidado a su amo, es porque su lealtad hacia mí es excelente, así que deberías verlo de forma positiva. No es bueno que me siga menos que a ti. Eso es culpa tuya por no mostrar suficiente afecto a tu familiar. Erika no tuvo réplica. El astuto Kamaki lo percibió y comenzó a ponerse cauteloso. Los ojos de Erika eran agudos. Kamaki extendió sus alas para volar. Cao. De repente sobresaltado, Kamaki corrió de regreso a Erika. Sorprendida por el comportamiento repentino de Kamaki, Erika terminó sosteniéndolo en sus brazos. La razón por la que Kamaki estaba asustado era por la extraña criatura que había entrado tarde. Un monstruo que parecía una mezcla compleja de varias criaturas, Chimere Crai, había entrado en la cúpula. Aunque parece aterrador al principio, es un buen chico, así que no hay nada que temer. Vargan acarició la cabeza de Crai. Entonces la voz áspera de Crai se suavizó y ronroneó. Erika, al igual que Kamaki, estaba viendo a Crai en persona por primera vez, y su apariencia la puso bastante nerviosa. Cuando Vargan notó que Kamaki aún no se calmaba, llamó a Crai de vuelta. Mientras acariciaba a Kamaki para calmarlo,
Erika pensó en la mujer que no había entrado con ellos y preguntó, debe ser la que exploró los alrededores con Vargan. ¿Dónde está la guía? ¿Por qué no entró con ustedes? Parece que prefiere estar afuera. Se ofreció para vigilar sola. No importa cómo lo mires, eso es una mentira. Bueno, ¿no debería haber al menos un zorro guardián? Vargan se encogió de hombros y lo desestimó con indiferencia. Luego desplegó un pañuelo blanco y, como por arte de magia, sacó 2 tazas de leche tibia de su interior. Le entregó una taza a Erika. Ella dudó si tomarla o no, pero al final la aceptó. No es bueno para tu salud, así que no le puse azúcar. Sueles comer demasiados dulces. ¿Crees que soy tu amante? Puedo controlar eso por mí misma, y no le pongo azúcar a mi leche. Oh, mentir no está bien, Erika. A veces, solo de vez en cuando, lo añado para cambiar de ánimo. Erika murmuró en voz baja para sí misma, evitando el contacto visual, sorbió la leche. El cálido aroma de la leche calentada se extendió por su cuerpo. Vargan sonrió ligeramente y se posó junto a la cama donde estaba sentada Erika. Tienes que sentarte aquí, no seas tan fría. Es lo mismo donde me siente. Para alguien a quien estoy conociendo por primera vez, estás demasiado cerca. Mantén al menos lo que dices. Bueno, no sé por qué, pero si fuera un país viéndote por primera vez, creo que me acercaría aún más que ahora. ¿Quieres que te tome la mano? Cállate. Erika volvió a sorber su leche. Vargan retiró la mano que había extendido en broma. Kamaki dijo que se iría a casa ahora. Como si leyera la atmósfera, intentó irse. Erika, con una expresión algo atónita, abrió un círculo de retorno y envió a Kamaki de vuelta. Solo 2 personas permanecían en este espacio. Un extraño silencio colgaba sobre la cúpula. Cuando Vargan no dijo nada, Erika fue la primera en hablar, intentando cambiar la indescriptible atmósfera. Al entrar en una mazmorra con el gremio, es habitual formar varios equipos. ¿Hay alguna razón por la que no lo hiciste? Esa es una pregunta bastante repentina. Las preguntas repentinas pueden surgir, ya sabes. Dijiste que no hay otro equipo, aparte de nosotros. Pensé que, dado que colaboras con Maderero, estarías con algunos ejecutivos del gremio. ¿Estás preocupada? No tanto preocupada como curiosa por saber qué plan turbio tienes esta vez. Vargan, al recibir la pregunta de Erika, deliberadamente puso los ojos en blanco, para mostrar que estaba pensando. Luego dijo, los lugares ruidosos tienen ruido, y los peces no vienen a los lugares de pesca ruidosos. ¿Peces? Sí, muy grandes. Con la explicación absurda y vaga de Vargan, Erika bebió su leche en silencio y dijo con los ojos entrecerrados, si no quieres hablar, solo dilo, no te enfades. Además, cuanta más gente haya, mayor será el peligro que pueda tener la mazmorra. No puedes saber de antemano si es ese tipo de mazmorra, y de todos modos es muy raro. Erika resopló y giró la cabeza, bebió el resto de la leche de un trago. Vargan, naturalmente, tomó la taza vacía de Erika y la volvió a meter dentro del pañuelo blanco. Sin beber su propia leche, se levantó. ¿Vas a salir otra vez? Cuando Vargan actuó como si fuera a salir, Erika preguntó confundida. Ya deberían haber terminado de explorar, y era muy tarde. Vargan respondió con indiferencia. Hasta un zorro que guarda una casa necesita comer. Y yo casi no duermo. Eso significa que puedes tener este lugar para ti sola. Dejando esas palabras, Vargan realmente se fue sin ninguna vacilación. El espacio hecho por el familiar de Vargan tenía una cama. Erika no tenía intención de usar la misma cama que él, así que planeaba sentarse y dormir o extender una manta y dormir en el suelo. Pero el dueño se fue, como si hubiera cumplido su tarea después de darle una taza de leche caliente. Quedando sola, Erika sintió crecer una sensación de frustración. Apretó con fuerza la manta de algodón que cubría la cama, como si todo hubiera sido preparado para ella, porque la realidad de que su comportamiento fuera tomado como consideración le provocaba una inexplicable sensación de derrota, pretendiendo ser un caballero. El cañón Seyman al amanecer, el sol estaba saliendo lentamente. Un espadachín vestido con harapos estaba frente a la entrada de una cueva tan grande como un castillo. El hombre llevaba una espada delgada en la cintura. El paño envuelto alrededor del mango estaba tan desgastado como sus harapos. No dijo nada y cerró los ojos en silencio. La resonancia que provenía del interior de la cueva era una energía que solo aquellos con sentidos extremadamente sensibles podían percibir. Esto es, el hombre que terminó de explorar murmuró. Luego, sin dudarlo, dio un paso adelante. El espadachín entró en la entrada de la cueva. Como si la entrada estuviera llena de agua transparente, se formaron ondas a su alrededor. Aunque no había avanzado mucho, solo había pasado la entrada, la figura del espadachín se volvió completamente invisible. Las ondas que se extendían a lo largo de la forma del hombre pronto se calmaron. La mazmorra fingía ignorancia como si no hubiera nada allí.